Saludos a todos, muy buen Nick buen aquí y ahora. Estamos en el programa Nick este 17 de enero es día 13 pie, Oxlajún Ok, o bien, a ver, permítanme cambio. Matlacliomei Itzcuintli. No te estanques, busca nuevas motivaciones y metas. Reflexiona antes de hacer las cosas. No te lances de manera aturdida. Y bueno, pues estamos aquí con Frank. ¿Cómo estás, Frank? Bien, lo suficiente para hacer el programa. Saludo a todos los compañeros y ya que arrancaste con esto, con la fecha, quiero aclarar algo. El concepto maya ok, hoy significa pie o paso, también huella, según el contexto. Y es un concepto calendárico importante, pero no es el sentido original del signo ok. Ok, si ustedes ven el glifo con que representaban ese signo, y ese glifo antiguo, ese glifo tiene, ¿qué será? 2500 años, por lo menos. Si ven ese glifo, no es un pie, es el perfil de un perro, la cabeza de un perro. Porque Ok significaba en su origen perro, igual que en náhuatl. En náhuatl todavía hoy se dice Squintly, que quiere decir Squintly, que quiere decir perro. Así que es el mismo simbolismo en todo náhuatl. Chinahui nos lo ha presentado como pie para respetar el significado actual, pero estos signos y este calendario no se inventaron hace un par de años, tienen milenios, y por lo tanto hay que ver qué significaban los signos en su origen. Así que tenemos el día 13 perro en todas partes de Anáhuac, que los mayas hoy entienden como 13 pie, ¿ok? Sí, también, bueno, aquí recordar esta cita, ¿no? Que encontraste en el libro maya, por ejemplo, en el día de perro se dijeron los dioses de los signos. Alguien pasó por aquí, he aquí sus huellas. Esto está en el Chilambalam, en el libro de los Quines. Sí, es decir, los mayas jugaban con ambos sentidos de Ok. El sentido arcaico perro, el sentido reciente pie o huella. ¿Por qué? Porque el pie o la huella, tanto en la zona maya como en el resto de Aragua, eran emblemas de el cumplimiento de los ciclos. Así que una huella quiere decir un paso tras otro, esos eran emblemas de ciclos. De manera que el concepto de también es calendárico en su sentido de huella, ¿no? De pie. Solo es una cuestión de orden cronológico. Primero fue el significado animal que se conserva en el resto de Anáhuac y finalmente el significado reciente, ¿no? de huella. La raíz ok, de hecho, ni siquiera es de origen maya, es anterior, está ya en las lenguas del grupo Zoque y emparentada con las lenguas mayas y tiene mucho pedigrí, es decir, tiene linaje de palabras y derivas y demás, por donde podemos establecer con exactitud qué significaba eso. Esto se aplica a todos los signos mayas, ¿ok? A todos. Muchos de pronto parecen diferentes de los signos náhuatl por su significado, pero cuando analizamos su etimología, su origen, su deriva histórica, influencias que ha sufrido y demás, nos damos cuenta porque los significados fueron variando, se fueron complementando, ampliándose. Por lo tanto, insisto, para quienes estudian el calendario maya, no se queden con los significados actuales de las cosas. Tampoco se queden con las explicaciones actuales de los mecanismos calendáricos. Porque las cosas han cambiado mucho, sobre todo en 5 siglos de colonia se han perdido muchos significados y mecanismos. Siempre vayan al origen. Adelante, fíjate que entró ya Ome. Sí, sí, aquí anda por ahí. Ome, Saludos, ¿qué Omar, tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Para que nos presentes tú el tema de hoy. Sí, ¿de una vez ya? Sí, Okay. ya estamos. Okay. Perfecto. Bueno, pues sí, pues estamos ahorita repasando por lo que entiendo la fecha de 13 perro, mañana es inicio de trecena, y pues dándole seguimiento a esta serie pues de sesiones, digamos, de charlas alrededor de ciertos temas.
En este caso estamos abordando el tema de los 4 pilares, pues digamos, del movimiento, ¿no? De la búsqueda de raíces, digo, puede tener muchos nombres realmente, pero justamente queremos hablar de estos pilares porque cada uno nos lleva a diferentes temas y a partir de estos 4 enfoques, vamos, podemos como desplegar todos los temas que incluye, ¿no? Sería muy corto decir que esto es la toltequidad, que estamos hablando sobre la toltequidad, porque uno de los pilares justamente se enfoca en ello, ¿no? Entonces, estamos manejándolo de esta forma para que sea más entendible, ¿no? Un esquema. Y bueno, haciendo un poco de memoria, la sesión pasada abordamos el tema de nahualismo, hoy seguimos con Anáhuac, el siguiente sigue Toltequidad y terminamos con Serpiente Emplumada, ¿no? Quetzalcóatl, el avatar. Y bueno, pues estuvo interesante la sesión pasada, abordamos como este enfoque escalonado y de esta secuencia, digamos, responde justo a entender, digamos, de dónde viene cada uno de los conceptos, ¿no? El nahualismo, lo vimos la vez pasada, pues es un fenómeno muy particular de esta zona, pero proviene de otro fenómeno que es el chamanismo, que lo podemos encontrar en muchas civilizaciones que han llegado a un nivel de desarrollo, de integración, de urbanización, de civilidad, en donde se empiezan a hacer este tipo de diferencias, ¿no? Entre las prácticas que se desarrollan en la ciudad y las prácticas que desarrollan en el monte, las personas que no se cuadran. Y bueno, ahí más o menos es como un contexto de la clase pasada. Y en esta pues vamos a abordar Anáhuac, justamente como esa fase en donde ya se institucionaliza, ¿no? Anáhuac como concepto, como una de las llamadas civilizaciones madre, ¿no? De las 7 civilizaciones madre que entendemos. Este concepto es un concepto, entiendo, desde la antropología, desde la arqueología, desde ciencias que estudian las civilizaciones antiguas y en sí a la humanidad. Han determinado que hubo 7 presencias, digamos, humanas que desarrollaron una serie de elementos que las hacen como, digamos, el origen de las demás que se llevaron a existir después. Obviamente es un esquema, es para simplificarlo, la complejidad de la experiencia humana excede, ¿no? Nuestros conceptos, pero es una manera en la cual también podemos entender, ¿no? La realidad actual en base a esas civilizaciones, ¿no? Si las ubicamos en un mapa, nos vamos a dar cuenta que son focos de irradiación civilizatoria, ¿no? A nivel global. Y pues aquí en este caso, en esta zona de lo que es México, en todo el continente, se desarrollaron dos civilizaciones. Entonces, pues eso es un poco de lo que vamos a estar platicando este día, Frank. ¿Cómo ves? Bien, recapitulemos un poco lo que acabas de decir. Primero, si comparamos el movimiento tolteca con una silla o con una mesa, bueno, sus 4 patas son estos pilares que acaba de decir Omey, que son el nahualismo, Anáhuac, la toltequidad y la serpiente plumada. Para ver cómo se articulan y por qué son los pilares, el nahualismo es la base práctica. Y en el movimiento tolteca, nosotros usamos las creencias, tenemos creencias, pero siempre como hipótesis, pendientes de verificación. Nunca nos basamos en las creencias, nos basamos en la práctica. Las creencias son solo hipótesis para llegar a determinada práctica y ver si las creencias funcionan o no. Así de simple. Por lo tanto, no somos un movimiento de creyentes, somos un movimiento de practicantes. Luego, nuestra base, nuestro fundamento es el nahualismo. El nahualismo es un sistema práctico. A diferencia de lo que se suele pensar, tanto el público en general como los académicos suelen imaginarse al chamán con la caricatura del chamán que conocemos en Occidente. Confunden la caricatura con ese real. El chamanismo no tiene nada que ver con plumas, ni con maracas, ni con cantos, ni con espíritus, ni con invocaciones raras. Tampoco es religión. ¿Okay? El chamanismo empezó cuando los primeros seres humanos probaron plantas psicoactivas. Así de simple. A probar plantas psicoactivas entraron a un mundo de percepción ampliada que les impresiona. Después de eso trataron de repetir esas experiencias ya sin las plantas, es decir, a base de trabajo de la percepción. La idea es muy lógica, es decir, a ver, si yo tomo esta planta y me produce tal efecto,
Quiere decir que primero ya sé cómo producir ese efecto, hay algo en mi organismo que reacciona a eso y yo puedo provocarlo. Y efectivamente, después de unos milenios, unos millones de años de experimentos, descubrieron todo un sistema de prácticas que permitían ampliar la percepción. Así de simple. Ampliar la percepción. Ese es el objeto del laboratorio. ¿Por qué ampliar la percepción? Porque percibir menos nos disgusta, percibir más nos gusta. Así de sencillo. Los seres perceptores tenemos un objetivo en la vida, percibir más y mejor. Gracias a ese objetivo y gracias a ese deseo profundamente incrustado en nuestro ser, tan incrustado que es la esencia misma de nuestro ser, ha ocurrido la evolución. Si ustedes se fijan en la evolución de las especies en la naturaleza, ¿en qué consiste? Consiste en desarrollar órganos de los sentidos y después órganos nerviosos para tener mayor reactividad a los fenómenos, para poder memorizarlos, para acumular experiencias, etc. Y finalmente, cerebro y neocortes para poder analizar esos fenómenos, es decir, ampliar la percepción. Esto es lo que busca el chamanismo, no es contacto con espíritus. De hecho, un chamán que de veras haya hecho la tarea sabe que los espíritus existen en la mente humana. ¿Ok? En el mundo real no hay espíritus, ni siquiera hay individuos. Los individuos son epifenómenos, pequeños fenómenos secundarios reactivos en la superficie de la Tierra. En el mundo real lo que es energía. Cómo se maneja la energía, cómo se mueve la energía, qué posibilidades de desarrollo tiene la energía. De eso trata el chamanismo. Cuando digo energía me refiero a capacidad de trabajo. ¿Ok? No a un fluido mágico que ande por ahí. Capacidad de trabajo. Así de simple. Ahora, el chamanismo se transforma en nahualismo en América, por una razón que ya lo mencionamos, y es que América quedó aislada hace 12.000 años, porque el paso de Bering, que era muy obvio para decir, ya fuera por la tierra o en naves bordeando la costa, era muy fácil pasar de Asia a América, la misma tierra, es la misma tierra, solo que subió el mar 100 metros y ya cubrió ese estrecho y en el mapa de pronto tú ves dos continentes, pero se trata del mismo continente, euroasiático-americano. Y eso cortó el tránsito entre los pueblos. No crean que los que pasaban por Bering eran salvajes o que no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. No, ya hace 12.000 años había civilizaciones en la Tierra, civilizaciones, así como las descubiertas en Göbekli Tepe, en Turquía, una todavía más antigua en Java, etc. Es decir, hace 12.000 años los grupos que pasaban por el norte de América puede que fueran pobres desde el punto de vista material, pero tenían cultura, entendían lo que estaban haciendo, sabían que estaban entrando a un nuevo continente y sabían regresar, y sabían de rumbos, de direcciones, de distancias. Personas normales, no hay que ser despreciativo con ellos. Por lo tanto, cuando llegaron acá a América, ya llegaban con todo el bagaje chamánico. Y no era un bagaje chamánico primitivo, ya estaba bastante desarrollado, ya había recursos. Cuando subió el mar, que quedaron aislados, no les quedó más remedio que ponerse a cultivar. De hecho, las manifestaciones más antiguas de cultivo intensivo, de cultivo ya de cereales, en la tierra aparecen en América. A través del maíz sobrevivieron el maíz y otros cereales, pero sobre todo el maíz. Probablemente será el más antiguo cultivado y además ustedes saben que es un cereal artificial porque no existe en la naturaleza. Fue creado por selección genética durante unos siglos, tal vez 1 o 2 milenios, no mucho más. Rápidamente surgió el maíz, lo que indica mucha deliberación. El maíz permitió los asentamientos humanos y surgimiento de ciudades, la necesidad de organizar a la gente, los estados, los gobiernos ya de tipo moderno, y con eso surgió la civilización. Otra cosa notable es que se ha descubierto al sur de los grandes lagos, allá en Estados Unidos, el primer beneficio del metal, del cobre y el bronce. Beneficio activo, es decir, con muchas huellas y con herramientas muy bien hechas además. El primero que ocurrió en la Tierra, 2.000 años antes de que se empezaran a beneficiar metales en el Viejo Mundo. Esto nos indica que los americanos quedaron en situación precaria después del aislamiento. Cuando subió el océano, los pueblos del Viejo Mundo, finalmente más grandes, todavía podían seguir cazando, caza mayor,
tenían el apoyo de otros pueblos, estaban las proto-civilizaciones que surgieron en esa época en el viejo mundo, estaban muy cercanas. Pero en América se encontraron desamparados y eso les obligó a inventar. Y así crearon las bases de las civilizaciones americanas. ¿Qué pasó con el chamanismo? Bueno, no es lo mismo ser chamán en una montaña, en una selva o en un desierto, que ser chamán en el seno de una civilización. Esto fue lo que dio origen al nahualismo. ¿Por qué? Porque cuando estás en el seno de una civilización, no te van a aceptar lo que digas así, porque sí, te van a decir, pruébalo, verifícalo. Esa es la característica de las civilizaciones, ser prácticas, organizar las cosas. No se trata de conocimientos al azar que más o menos se hilvanan, no, conocimientos sistemáticamente organizados. Eso era necesario para sobrevivir en esa época como hoy. Por lo tanto, como ejemplo, si hoy una persona de pronto viene y te dice un cuento, no sé, que contactó con espíritus que le enseñaron a curar, tú le dices, oye, pruébalo. Siempre hay alguien que se trae el cuento, pero la sociedad en general le dice, necesito demostraciones, porque no podemos confiar en el primero que diga cualquier cosa. Eso es lo mismo pasa hoy que hace 10.000 años. Cuando empezaban las civilizaciones en América, los chamanes tuvieron una de dos, o seguir refugiados en los desiertos y aislarse del movimiento social, o integrarse al movimiento social y entonces empezar a verificar sistemáticamente sus postulados. Escogieron esto último y se transformaron en nahuales. El nahualismo, pues, la verificación del chamanismo. El nahualismo tiró por la borda un montón de creencias y supersticiones y explicaciones anticientíficas de los fenómenos que estaban viviendo los chamanes y dejó lo que se podía verificar, lo que se podía transmitir. Hemos que el chamanismo es una ciencia. El nahualismo es una ciencia. Es un sistema de transmisión de conocimientos verificables. Cualquiera que haya realizado prácticas nahuálicas de aquí de la audiencia sabe de qué estoy hablando. Quien no las haya realizado puede hacer una de dos, rechazarlo o dejarlo estando ahí, a ver si lo puede verificar. Yo le recomiendo verificarlo porque finalmente el nahualismo no es más que la consecuencia natural del desarrollo humano. No hay desarrollo humano si no desarrollas tus facultades perceptuales, tus facultades analíticas, intelectuales y demás, y eso es lo que hace el nahualismo. Me podrán decir que la ciencia moderna, sobre todo, desarrolla mucho las facultades. No es cierto. Los científicos hoy siguen creyendo que el universo salió de la nada por nada y porque sí. Así, en un momento, el nahualismo niega todo eso, dice el universo es eterno. No fue creado por nada. ¿Okay? Así que vamos a tener un punto de vista objetivo sobre las cosas. No confundamos la totalidad con la parte. Las partes sí, finalmente, las cosas que existen, que podemos identificar si tienen un origen y una conclusión, pero ese origen y esa conclusión están en nuestra mente. No extrapolemos nuestros procesos mentales a la totalidad. Les pongo esto como ejemplo de la diferencia entre un proceso chamánico de análisis del mundo y un proceso científico moderno. Los chamanes saben, el chamanismo sabe que la razón es un producto natural evolutivo. Por lo tanto, es falible. Confiar ciegamente en la razón no es razonable. Eso es lo que saben los chamanes. De modo que usan la razón, pero no se dejan hipnotizar por ella. La razón te dice, por ejemplo, que los sueños son tonterías y no hay que prestarles atención. ¿Qué hacen los chamanes? Le prestan atención a los sueños y al prestarle atención descubrieron todo un mundo de posibilidades que están al alcance de cualquiera que simplemente preste atención. No me van a convencer de que no prestar atención es un estado psicológicamente superior a prestar atención. Por lo tanto, yo sigo pensando que las prácticas nahuálicas están en una posición de autoridad con respecto a aquellos que no practican. Digo esto en descarga del pensamiento cientificista, no confundir ciencia con cientificismo, que suele reducir a los chamanes a caricaturas y los nahuales a simples brujitos de México antiguo que trataban de transformarse en animal y ese tipo de cosas tontas que dicen por ahí. La realidad del nahualismo la entendemos cuando emprendemos las prácticas nahuálicas. Una vez que surge el nahualismo a través de los fundamentos de la civilidad, hace 10, 12.000 años, ocurrió otro fenómeno muy interesante. Y es que el nahualismo empezó a imprimir su influencia sobre la civilización.
Así que a diferencia de las civilizaciones del Viejo Mundo que recibieron poca influencia chamánica, las de América recibieron mucha influencia chamánica y eso las condujo en determinada dirección. Son un poquito diferentes las civilizaciones de América de las que surgieron en el Viejo Mundo, no solo porque su cultura es diferente, sino también porque su búsqueda es diferente. Querían llegar a ciertos resultados que no aparecen en el Viejo Mundo. Una consecuencia de esto es que en el Viejo Mundo surgieron clases sacerdotales que crearon religiones exclusivas. Una religión exclusiva cuando tú dices, yo tengo la verdad y el otro se equivoca. Eso no surgió en América. En América había sacerdotes, había una religión, pero no era exclusiva. Y estos sacerdotes excluyeron a los chamanes y, como ya les dije, terminaron quemándolos en la Edad Media, porque no aceptaban las prácticas chamánicas ni la experiencia de los chamanes. A ver por dónde iba. Bueno, si quieres seguir tú, Omey. Sí, pues sí, digamos, eso ya fue como un resumen de lo que vimos la sesión pasada y entender pues de dónde vienen estos procesos, ¿no? A veces es complicado pues acercarse a ciertos temas que precisamente están pues con muchos prejuicios y más bien los comparten pues personas que no han practicado, digamos, pues estas cuestiones que son muy prácticas, ¿no? Y bueno, ya aterrizando, digamos, en el tema de hoy, que es Anáhuac, pues tenemos 7 civilizaciones madre, ¿no? Como podemos también notar, hay una franja de desarrollo en donde en un lado están más en la misma línea, digamos, de franja, digamos, de latitudes en el espacio, y eso les hizo estar más en contacto, y esa es la explicación, digamos, de por qué acá se desarrollaron otro tipo de ciencias, otro tipo de, pues sí, de dinámicas civilizatorias, y en el Viejo Mundo, así se le llama, ¿no? Por cuando se descubrió, se globalizó el planeta, en el Viejo Mundo, pues digamos, estaban más en contacto y tenían que enfocarse en otro tipo de dinámicas civilizatorias, ¿no? Defenderse. Si me permites, antes Sí. de hablar de las diferencias, hablemos de las similitudes, porque finalmente en el fondo es lo mismo. ¿Ves? ¿Por qué les llamamos civilizaciones madre? Son focos de genuino, de organización, un grado de organización. ¿De qué? Un grado de organización que genera ciertas dinámicas urbanas, ¿no? En donde una ya hay civilización es la organización de la cultura. organización, Y exactamente. hay diferentes grados de civilización, es decir, de organización. Pero ¿por qué específicamente estas que aparecen en ese mapa? Antiguo, por cierto. Les llamamos civilizaciones madre. Si hablamos de civilizaciones madres, también tenemos que hablar de hijas, ¿verdad? Sí. Pongamos el ejemplo con la nuestra. Nosotros vivimos la civilización cristiana de Occidente, somos herederos de una cosa que se llama civilización cristiana de Occidente, que se desarrolló en Europa, con influencia de África y de América, pero básicamente la gente tiene la religión de la civilización cristiana de Occidente. ¿De dónde nació esa civilización? A ver si nos entendemos. Pues civilización es lo mismo que gran religión. Civilización cristiana quiere decir cristianismo. ¿Dónde nació el cristianismo? ¿De dónde bebió? Pues desde, pues que tiene 3, vamos, es una mezcla, ¿no? Ahí es una mezcla, es una super mezcla, sí, de creencias semitas, cuyo foco estaba en Babilonia, de creencias egipcias y creencias mediterráneas. ¿Ok? Vamos a seguir la secuencia de las creencias mediterráneas. Finalmente, el cristianismo fue la adaptación de creencias semitas a Roma. ¿Ok? Y ahí cuando de veras empezó a crecer y se transformó en civilización. La cultura, la civilización fue la que hubo detrás, que a su vez salió de otra más antigua llamada cretense, porque tenía su foco en Creta, no solo era en la isla de Creta, sino en todo el Mediterráneo, pero su capital estaba en Creta, en la ciudad de Knossos.
esa civilización creó la cultura grecorromana en el fondo. Fue la civilización madre. Por lo tanto, nosotros somos hijos de hijos de hijos de una civilización madre. Tenemos una civilización de cuarto orden. Ahora, si nos vamos a los musulmanes, por ejemplo, ellos a su vez salieron después de los cristianos, ya bebieron de los cristianos, son hijos. Luego es una civilización todavía más derivada. Con esto no estoy diciendo que sea malo o bueno, simplemente estoy hablando de surgimiento en el tiempo. Luego hay civilizaciones originales y otras que derivaron en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta instancia. Hay algunas, por ejemplo, como la China, que a pesar de que China ha sufrido varios procesos civilizatorios, ¿no?, consecutivos, pero se puede rastrear hasta su origen hace miles de años la civilización china. Siguen con el mismo cereal, siguen escribiendo de una manera similar, siguen con las mismas costumbres y demás. Por lo tanto, tenemos que la civilización madre china todavía sobrevive. Y lo mismo pasa con la civilización hindú. Así que por muchos cambios que ha habido en la India, tú notas una raíz que sobrevive. No hubo un corte brusco, una guerra fatal que dijera, ya esto se acabó y ahora empezamos de nuevo, ¿no? En cambio, si te vas a la civilización madre sumeria, mesopotámica, encontramos que la truncaron, más o menos unos 3 siglos después de Jesús, desaparece y surge otra. Fue suplida por la civilización zoroastriana, que a su vez después fue suplida por la civilización islámica. Por lo tanto, no existe hoy la civilización madre sumeria. Si nos vamos a Egipto, lo mismo. Hacia el siglo II, III después de Cristo, desaparece como tal la civilización egipcia y es suplida por otras. Y ni hablar de la civilización cretense. Esa simplemente desapareció hace mucho tiempo y vinieron otras y ocuparon su lugar. ¿A dónde vamos? Que en la actualidad solo quedan 2 civilizaciones madres, la de China y la India, pero hace 500 años quedaban 4. Porque ahí estaban las de Anáhuac, que es Mesoamérica, y los Andes, Tahuantinsuyo. Así que hace 500 años había 4 civilizaciones madres vivas en la Tierra, hoy solo quedan 2. Esto nos da una idea de lo que realmente fue el encuentro o el desencuentro entre las civilizaciones de América y la civilización cristiana. El cristianismo destruyó civilizaciones madres, no solo pueblos, culturas, no, civilizaciones madres, es decir, procesos que se habían sostenido durante muchos milenios, durante 10.000 años. Eso fue lo que destruyó el cristianismo. Para que nos quede claro, la humanidad se empobreció en el 50%, desde el punto de vista cultural. Hoy somos 50% más pobres, culturalmente hablando, por la destrucción de estas civilizaciones. Eso también nos da idea de qué estamos tratando de hacer aquí. Estamos tratando de rescatar lo que se puede rescatar de 2 civilizaciones madres de la humanidad, porque son 2 procesos demasiado importantes y con demasiados logros como para olvidarlos. Es una cuestión de sentido común. Exacto. Sí, y de claridad también histórica y de memoria histórica, ¿no? Porque eso genera pues comprensión, memoria, e incluso genera un posicionamiento. A ver si lo podemos tratar un poquito, ¿te parece? Sí, sin duda. Posicionamiento a futuro. Claro. Sí, y de hecho me quedaba pensando ahorita, pues al final era lo que la dinámica del cristianismo, pues simplemente llegó aquí e hizo lo que sabía hacer, ¿no? Estar en competencia y tenía más colmillo, ¿no? Aquí también la cuestión tenía experiencia. Tenía mucha experiencia combativa. Se pasa. Toda la historia del cristianismo ha sido en guerra con otras naciones para tratar de convencerlas o destruirlas. Sí. Eso es la historia cristiana. Para no engañarnos todavía hoy. Los cristianos que se creen tan santos y demás, todos piensan que los demás van a ser torturados eternamente en un infierno. No cabe en la mente del cristiano una creencia diferente. Por supuesto que lo que llegó acá a América fue una plaga. Además, literalmente mataron presidiarios. Así, la idea era exterminar y eso hicieron. Después de terminar, saquearon. Porque finalmente algo que tienen muy claro los cristianos es que hay que satanizar al enemigo, pero el oro no lo toque. El oro no tiene problemas, el oro hay que robarse. ¿Okay? Las imágenes las destruimos, la gente, pero el oro me lo llevo. Entonces, esto no, a ver, para hablar de Anáhuac tenemos que entender cómo surgió, por qué desapareció y en qué posición estamos hoy con respecto a ese fenómeno.
Sí. Surgió por necesidades, yo creo que climáticas y geográficas. El aislamiento geográfico, el hecho que mencionaba May, de que Anáhuac y Tahuantinsuyo, si ustedes miran el mapa, están demasiado separados climáticamente, demasiado separados, como para mantener contactos grandes, es decir, intercambios grandes. Eso generó un tipo de civilidad muy diferente que la que había en el viejo mundo, donde las civilizaciones intercambiaban constantemente, no solo ideas, sino incluso cargamentos de trigo, de arroz o de armas. ¿Ves? Generó algo diferente. Las civilizaciones del Nuevo Mundo, en lugar de dedicarse a producir armas, se dedicaron a producir información calendárica, información astronómica, matemática, a experimentar el mundo. De hecho, la gran contribución de estas civilizaciones de América a la humanidad, la gran contribución, el gran logro civilizatorio fue psicológico. En Anáhuac encontramos el desarrollo más avanzado de la psicología que haya ocurrido en la Tierra. Incluso mucho más avanzado que el que tenemos hoy. La psicología moderna tiene apenas un siglo y medio. Está balbuceando, ni siquiera reconoce cosas obvias como el ensueño. Los anahuacas tuvieron miles de años para estudiar esos fenómenos y lo dejaron plasmado. Se ha perdido mucho, pero también se conserva mucho. Y al decodificar sus símbolos y demás, nos damos cuenta de qué es lo que querían decir. Sí, y a este respecto, justo lo que mencionábamos la sesión pasada, era todos los libros que existían y que se quemaron de los sueños, ¿no? Había mucho libro, Sí. había mucha Eso información dijeron los codificada. cronistas españoles, los curas, dijeron eso. No nos lo estamos inventando. Exacto. Sí. Dijeron que había que uno de los 5 libros, las materias obligatorias de las escuelas era la materia de ensueño y que para eso tenían especialistas y libros. Un libro en particular, ese libro lo persiguieron y lo quemaron. Es impresionante como una civilización como la cristiana y otras de la tierra llega al punto de mutilar los propios sueños, como si no existieran. En vez de atender con valor qué es lo que hay ahí para tratar de resolver los problemas y usar los potenciales, simplemente niega todo eso como si fuera satánico y se atreve a ir a una civilización ajena y destruir sus textos. Hoy echamos mucho de menos la pérdida del libro de los ensueños, que era parte de la literatura sagrada anahuaca. Sin duda. Sí, y bueno, esto creo que lo dejo más para adelante, sí, pero porque son perspectivas a futuro. Esta es la relevancia de conocer acerca de Anáhuac, del nahualismo, ¿no? En este caso, porque nos amplían el margen de alternativas, ¿no? Hoy en día vivimos en una civilización, ¿no? En un mundo global en donde el que tiene más ojivas nucleares es el que rige cómo se mueve la dinámica geopolítica, ¿no? Entonces, con intereses muy mezquinos, con armarse, o sea, vivimos en esa misma dinámica conflictiva y hay una necesidad también social de buscar otro tipo de cosas, ¿no? Alguien que crece, que empieza a desarrollarse en esta situación, no en una burbuja, ¿no? Porque también hay muchas personas que están muy privilegiadas y para ellos todo es espectacular, todo está perfecto, pero si vives en una situación complicada, te das cuenta, pues, de la dinámica tan complicada y tan mezquina, tan mundana que a veces se vive, y pues justamente acercarse a los orígenes del náhuatl nos permite pues tener otros marcos de referencia y no quedarnos entrampados en las inercias que ya se están creando constantemente y que venimos arrastrando desde estas épocas, ¿no? El hecho de que vivamos todavía en estos conflictos, ¿no? Que de hecho si vemos este mapa, podemos ver, digamos que las tres de en medio, ¿no? Las tres civilizaciones madre de en medio son las que más mezclas han tenido de alguna u otra forma y son las que están ahorita en disputa, ¿no? En Irán, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ellos vienen de la civilización persa, ¿no? Que justamente bebió de otro núcleo civilizatorio. Ahorita el conflicto que tienen por esta interrelación, ¿no? Del Islam, de la dinámica nacionalista, civilizatoria, en fin, no son como temas más amplios que no vamos a abordar aquí, pero vamos, nos hace entender las problemáticas actuales, ¿no? O sea, irnos profundo nos hace entender también lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar, ¿no? Es decir, la historia se refleja al futuro, el futuro es la historia, son causa y efecto. Exacto. Por eso conocer la historia es tan importante. Y por eso es que a mí me sorprende que los
políticos, los que dirigen la tierra, no sepan de historia. Tú ves que toman decisiones a veces completamente fuera de la realidad histórica. Sí. Cualquiera les da una lección de media hora de cómo fue la historia de la patria y sobre eso toman decisiones catastróficas que terminan destruyendo siglos y milenios de esfuerzo civilizatorio. Estamos viendo ahora en Rusia. Alguien le dijo a los líderes de Kremlin que Rusia siempre ha sido de ese tamaño. No les explicó que en el siglo XVII los zares comenzaron un proceso de colonización de Asia y que países colonizados tarde o temprano se van a querer liberar. Y entonces tratan de mantener, porque sienten que se les desaparece Rusia si no mantienen sus colonias. Lo mismo con España. Nadie le explicó a los reyes españoles que América no es de España, que simplemente la invadieron, la colonizaron. Y en lugar de decir, oye, está bien, ya la saqueamos durante 3 siglos, váyanse en paz, generaron un siglo de guerra durante todo el siglo XIX, masacraron a muchísima gente con tal de no perder el poder y lo perdieron. Y lo mismo pasó con el imperio inglés, tanto sufrimiento, tanta guerra para finalmente se independizaran sus colonias. El entendimiento de lo que está pasando hoy se consigue a través del estudio de la historia. Y yo creo que esa debería ser una materia obligatoria, básica, para quienes pretendan ocupar cargos públicos. Porque cuando tú tratas con un pueblo, tratas con una historia. Exacto. Y si no la comprendes, puedes humillar, puedes pasarle por arriba, puedes crear resentimientos, puedes generar catástrofes a futuro. En cambio, si entiendes la historia, puedes canalizar la energía negativa hacia propósitos creativos. Eso se puede hacer. Y es hasta cierto punto la lección que traemos de la India y de Anahuac. Fíjate, en la India también hubo tremendos procesos civilizatorios muy fuertes y hubo guerras incluso, pero con el tiempo los dirigentes de allá se dieron cuenta de que, a ver, en lugar de enfrentarnos a muerte por cuestiones de creencia y cosas así, que en el fondo son encubrimientos de intereses económicos, vamos a ponernos de acuerdo. Y gracias a eso lograron vivir milenios sin guerras de fe. Y no es porque falte fe en la India. En la India hay religiones para todos los gustos. Y sin embargo conviven. Y lo mismo pasó en Anáhuac, todavía más dramáticamente. En Anáhuac ni siquiera se desarrollaron diversas religiones, sino que todas las variantes de creencia y de fe eran parte de la misma religión. Por lo tanto, no se dio pie a que hubiera guerras de fe. Y al no existir el pretexto religioso de que te voy a invadir porque crees diferente que yo, pues tampoco existía el imperialismo. En las civilizaciones de América no se desarrolló el imperialismo, se desarrollaron formas de convivencia. Tienes, por ejemplo, la civilización de los Andes, que fue tan grande, tan grande, digamos que 1,5 veces el largo de Europa, y todo controlado. Sin embargo, incluso en la mera capital del imperio, en el Cusco, al lado había otra comunidad que no pertenecía, y no los humillaban, no los invadían, simplemente convivían, sabían hacerlo. Eso lo podemos aprender. En este mapa, ya que el anterior, si puedes ponerlo otra vez, el mapa anterior nos muestra el diagrama, cómo se desarrollaron las civilizaciones en el azul, las civilizaciones de América. Todo empezó, hasta donde sabemos por la arqueología, en la zona de Valdivia, en el Pacífico. Eso está ahora en Ecuador. Si puedes poner el mapa anterior, ese. Ahí es donde aparecen las manifestaciones civilizatorias más antiguas de América. Sin embargo, está, digamos, 3600 a.C. Ya los valdivianos estaban inscribiendo en piedra, haciendo estelas de piedra, con símbolos cosmológicos que después desarrollaron los andinos y los mesoamericanos. Entonces se dan cuenta que esa civilización de Valdivia o proto-civilización estaba a media distancia de camino. Así que le fue tan fácil bordear el mar hasta México como hasta Perú. Pues bien, es posible que los hallazgos arqueológicos dentro de una década o cosas así permitan reelaborar un poco esto que estoy diciendo. Porque todo indica que la civilización de Valdivia lo que hizo fue recoger información que había sido creada en el Amazonas. Si se puede demostrar, parece que sí, que hubo una gran civilización en el Amazonas hace mucho tiempo, es posible que ahí esté el foco civilizatorio de América. Entonces tendríamos que añadir una pirámide por ahí, hacia el centro de Brasil más o menos, ¿ok? Pero la cuestión es que
hacia el 3000 antes de Cristo, ya se empiezan a destacar los focos mesoamericanos y andinos de civilización. Aunque eran diferentes, estaban sumamente relacionados porque tenían el mismo origen, manejaban los mismos símbolos, al principio incluso la misma escritura. Las lenguas estaban muy emparentadas, eran lenguas primas las que usaban. Y aunque no podían intercambiar contingentes militares, ni cargas de alimentos, ni nada de eso, sí intercambiaban sabios, artesanos. Encontramos en México, por ejemplo, edificios que probablemente fueron hechos por diseñadores andinos. Y si buscamos a los Andes, seguro que va a aparecer también influencia mesoamericana. De manera que sí mantuvieron contactos intelectuales y por eso sus historias son sumamente paralelas hasta llegar hasta la llegada de los europeos. Son paralelas por causalidad, no por casualidad. Es decir, hay un vínculo entre ellas y eso determinó el paralelismo. Al margen de que ambas historias, ambas civilizaciones sufrieron la influencia de ciclos sociales y naturales que las fueron modelando. Una cosa muy brevemente les quiero decir es que cuando tenemos un conjunto de civilizaciones apretadas, como lo que ocurre en el viejo mundo, los ciclos naturales no se notan mucho. Porque unas civilizaciones se depredan a otras y cuando vienes a ver no notas la incidencia del ciclo. Pero en Anagua y el Tahuantinsuyo, el ciclo natural era muy marcado porque no tenían a quién robar. De manera que un periodo de sequía, y tú ves que la sociedad se descontrola y se desorganiza, se atomiza, surgen montones de estados. Después un periodo de humedad y ves que la sociedad se organiza y surgen capitales enormes, ¿no? Entonces, una cosa a tener en cuenta es que las civilizaciones de América eran muy allegadas y muy dependientes de los ciclos. Y esto se reflejó en sus calendarios. Adelante, Macy. Exacto. Sí, y bueno, en esta otra imagen vemos este paralelismo que nos comentas, ¿no? A través, ¿no? de los estudios arqueológicos y de ver las evidencias, es como podemos establecer estas hipótesis de trabajo, caminar sobre ellas e ir generando nuevos conocimientos, ¿no? Es decir, la calendárica que se maneja, digamos, en el movimiento tolteca, responde a esa visión amplia, porque es una hipótesis de trabajo en donde, a ver, no puede llegar una situación de desarrollo calendárico en los olmecas, digamos, de este grado, sin tener un desarrollo previo, ¿no? Y entonces justamente ahí por esa visión, pero vamos, es algo que para nosotros es lógico, porque manejamos este enfoque, ¿no? Más amplio, actualizado, ¿no? Porque probablemente en otras escuelas o con otras visiones, porque vamos, también son temas lamentablemente especializados, ¿no? Si la gente no tiene de repente un enfoque, un estudio, ¿no? Es historia universal, ¿no? Debería de ser conocido para todo el mundo, pero son conocimientos que de repente se han quedado muy enclaustrados y es fácil pensar, por eso son estas visiones de que el calendario maya, el calendario zapoteca, el calendario olmeca, el calendario mexica, pues no, si lo analizamos en un contexto más amplio, nos damos cuenta que tiene que haber una deriva y más bien un proceso más amplio, ¿no? Que digamos, ya en términos de años, ¿no? Son milenios los de desarrollo. Entonces, eso es una causalidad, ¿no? Si tienes un periodo muy grande, un vacío, entonces en ese vacío tiene que haber mucho conocimiento y de hecho con los nuevos procesos de este sistema de LIDAR, ¿no? Que hace como un escaneo, ¿no? De las zonas de la selva, porque vamos, todo esto está en la selva, ¿no? En el Amazonas y demás. Sí. De hecho, muchos de los conocimientos que últimamente se han actualizado son porque los incendios en el Amazonas han dejado espacios amplios, cobertura que antes estaban árboles, la cobertura se va y empiezan a emerger geoglifos y empiezan a emerger un montón de evidencias, ¿no? De civilizaciones antiguas. Carreteras, incluso ciudades. Ciudades, carreteras, exactamente. Entonces, son conocimientos actualizados que están ahorita en pleno de ebullición, ¿no? En plena ebullición. Y entender la historia en base a esto nos permite hacer estos paralelismos y no sentirnos tampoco como tan especiales, ¿no? O como en la cúspide civilizatoria, ¿no? Nos damos cuenta que ha habido civilizaciones con mucho desarrollo antes que nosotros y con otro tipo de conocimientos
que lo más inteligente es entenderlos, es estudiarlos y asumirlos, ¿no? Como parte de una identidad también, porque al final es lo que hemos visto en otros lados, por ejemplo, en la India, como mencionabas como ejemplo, hicieron un cambio y se fueron a sus raíces, ¿no? Empezaron Sí. a darle atención a sus raíces y pues hoy India lo que es, ¿no? Que ya ha mejorado su dinámica y su posición a nivel global, ¿no? China lo mismo, ¿no? En algún momento dirigió atención a sus raíces, después hubo ahí una mezcla, también un sincretismo, ¿no? Que con esta cuestión comunista, ¿no? Del partido, pero al final tienen bases y tradiciones que los sustentan, Claro. ¿no? Tienen un calendario chino, por ejemplo, Omey, que alguna los vez me posiciona. gustaría que platiquemos sobre este fenómeno, cómo Sí, iglesias, religiones, eh, de pronto agarran el poder en una civilización y pretenden, y a veces convencen a la gente, pretenden decirle al pueblo que la historia es a partir de esa fe. ¿Ves? Por ejemplo, la religión cristiana se mete en América y dice toda la historia del mundo, toda la historia anterior fue para que surgiera el cristianismo, porque entonces llegó el redentor de todos. ¿Ves? Para atrás y para adelante. Si cada religión parte de la historia por sí misma, se considera el parteaguas. Carecen de una visión lineal, coherente, causal, causa y efecto, de lo que, y menos de una visión cíclica, pero mínimo una visión lineal. Carecen de eso. Simplemente están en la cúspide de la pirámide evolutiva y todo lo anterior fue un precedente para llegar al estado de conciencia de esa religión. Y el futuro es el futuro de esa religión y que se oponga debe ser eliminado. En ese contexto cae el comunismo, pero también el nazismo, el fascismo, todos estos ismos que surgieron de la idea de que tú puedes organizar la sociedad a partir de un trabajo de mesa entre 3 o 4 científicos que digan, científicos sociales, que digan, vamos a organizarlas en tantas clases, así de sencillito ya podemos organizar la complejidad social. Y cómo es que, por ejemplo, estuve hablando ahora del imperio ruso. Si notas que Rusia empezó a invadir Siberia, los Urales para allá, y también Asia Central, más o menos hacia 1600, 1640 ya habían agarrado la mitad de Siberia. ¿eh? Pero esa tendencia siguió creciendo hasta llegar a Alaska. Agarraron Alaska. Y no me digan a mí que los rusos son de Alaska. ¿no? Si tú te das cuenta de que hay un proceso imperial colonialista que explica la expansión de un pueblo, te das cuenta que el incidente comunista, los 70 años que le dedicaron al comunismo, no es más que un pedazo de lo mismo. No fue nada especial. Los comunistas fueron simplemente zaristas con una nueva ideología, pero seguían en la misma dinámica, la dinámica de mantener sus colonias y si es posible ampliarlas. Se cayó el zarismo, ahora viene un grupo oligarca de extrema derecha que tiene poder en Rusia y que están haciendo exactamente lo mismo, tratando, en otras palabras, los imperativos. Esto no lo digo para hablar de Rusia, sino poniendo un ejemplo que está palpable en este momento, los imperativos de las civilizaciones, sobre todo cuando caen en fases imperialistas, están por encima de cualquier ideología. Por lo tanto, cualquier ideología que surja se va a arrodillar frente a esos imperativos. Los va a asumir como cosa propia. Y ahí tienes al pobre diablo de a pie creyéndose que esa ideología es la salvación, sin contextualizar y sin darse cuenta que es simplemente parte de un proceso histórico. Cuando tú comprendes los procesos históricos, puedes especular lo que va a pasar a futuro y por lo tanto alinearte correctamente. Si no comprendes los procesos históricos, vas a ser usado. Y vas a ser usado para mal. Porque aquí una de dos, eres consciente o eres inconsciente. Y el inconsciente lo usan los malos como relleno. ¿Y esta imagen que nos pones por qué, Omey? pues justo bueno, actualmente hay una cuestión ahí del Golfo de México, el Golfo de América, el Golfo de Anáhuac, ¿no? Realmente, y bueno, esta es en una ciudad en Norteamérica, ¿no? Cahokia, Cahokia, o no sé cómo se pronuncie. Sí. Ajá, que pues nos remite pues a que estas visiones implantadas, este colonialismo, este imperialismo, estos procesos nos llevan a justamente borrarnos la memoria, borrarnos las referencias civilizatorias realmente
pues de raíz, ¿no? Lo que sustentan, para poder hacer llevar a cabo su agenda, ¿no? Sus intereses. Y pues ahí se llevan entre las patas, como se dice vulgarmente, pues milenios de conocimiento, milenios de civilización y pues evidencias que contradicen los fundamentos actuales de muchas políticas y de muchas percepciones, ¿no? Vemos como Vamos a esta ciudad, a ver esta ciudad, ¿dónde está? Norteamérica. En el Mississippi, bastante arriba, llegando ya casi a lo grande del lago, bastante arriba, no es que esté pegadita a México. ¿Y qué tiene de particular? Es una ciudad antigua, ¿eh? Desapareció antes que llegaran los invasores. Pues por la amplitud y el diseño, pues urbano, ¿no? Tiene Tengo la Acrópolis de la ciudad. Abajo, ¿ves eso que está guardado? Es la Acrópolis. Es donde estaba el sacerdocio y donde estaban los principales templos, ¿no? La ciudad se extendía, no se sabe el tamaño que llegó a tener, pero se han descubierto ya cimientos de casas como para unos 40,000 vecinos, lo cual es grande para su época. Y por otro lado, los templos principales tienen un diseño claramente teotihuacano. Esta ciudad surge justamente en la época del esplendor de Teotihuacán. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la influencia de Anáhuac, y no ya la influencia inconsciente, sino deliberada, es decir, los modelos anahuacas de civilidad se extendían por lo menos hasta el norte del río Mississippi. No podemos quedarnos con la imagen que nos han dado las academias de la realidad mesoamericana, porque esa imagen es sumamente limitada, es antigua. Los descubrimientos modernos hacen que todo cambie. Sin embargo, a los escolares en las escuelas no se les muestra esta ciudad ni se les dicen las consecuencias de su diseño. ¿Por qué? Porque la cultura occidental tiende a minimizar las civilizaciones de América para justificar su ocupación, su despojo. Al minimizar las civilizaciones de América, a punto incluso de negarles vida espiritual. Entonces nos perdemos 10,000 años de intentos civilizatorios con todos sus logros. Lo ves también de otra manera. Supongo que te dieron historia en la escuela. A ver, tenemos 10,000 años de incidentes, de esfuerzos prehispánicos, 500 años posthispánicos, divididos en dos partes, 300 años hispánicos y 200 años criollos. Sin embargo, como te dan clases de historia en la escuela, le dedican casi todo el tiempo a los últimos 200 años, como si eso definiera todo lo que pasó, como si eso fuera lo importante y lo anterior fuera un simple prólogo. La cosa llega a tal extremo que, por ejemplo, Carlos Marx escribió en el Manifiesto Comunista, párrafo 1, que antes de la lucha de clases en Europa no hubo realmente historia. Por lo tanto, América no tiene historia, China no tuvo historia, la India no. A ese extremo llega la civilización occidental cristiana de imponerse. No solo desconoce o minimiza la historia de los demás, sino que incluso niega su existencia. Yo todavía recuerdo a un secretario de Cultura de México diciendo, ¿para qué dar historia prehispánica si todos sabemos que nuestra historia comenzó en 1521? Esa era la estupidez, pues ya eso es estupidez. ¿Qué hacer frente a la ceguedad, a la inercia, al resentimiento y al desprecio de la cultura occidental con respecto a las culturas de América? ¿Sabes qué? Lo que estamos haciendo. Estudiarlas, darlas a conocer y diseñar un movimiento que permita reivindicar el pasado y proyectar un futuro. Nos dicen que no hubo historia. Pues sí hubo historia. La vamos a exponer y vamos a aprovecharla para influir en el futuro. Eso es lo que estamos haciendo en el movimiento tolteca. No crean que somos simplemente cultores del pasado. No se trata que nos guste la historia antigua. No. Para nada. La historia de Anáhuac es el prólogo de lo que queremos hacer. Queremos adelantar soluciones a futuro porque la verdad que lo que estamos viviendo ahora peor no puede ser. Lo único que falta es una guerra nuclear. Pues bien, volvamos al tema de Anáhuac en el tiempo. Ya hablamos de su origen. Vamos a hablar ahora brevemente de su momento de esplendor. Omey nos mostró una imagen donde ustedes ven las etapas históricas por las que pasó. Si nos puede poner esa. Ven en morado
El periodo formativo hace 3000, bueno, hacia el 3000 antes de Cristo empezó ese periodo. 3500 realmente en Valdivia. Estas dos imágenes de abajo, estos dos relieves son de Valdivia. Arriba ven el periodo preclásico que abarca lo que está en rojo y en naranja. Tiene varias etapas el periodo preclásico. Después viene el periodo protoclásico en amarillo, que es como desde el 500 antes de Cristo. Después viene el clásico, que fue desde el 1000 antes de Cristo hasta el 500 y cacho después de Cristo. Después viene el epiclásico, un intervalo que no aparece ahí representado, y por último el postclásico en azul. Ahora, es decir, hay unos ciclos dentro de la historia de Anáhuac que tienen razón de ser. No es que simplemente los historiadores digan, vamos a hacer un corte. No. Son ciclos que están nítidamente marcados en la arqueología. Periodos de expansión seguidos de periodos de regresión o de contracción. Eso lo vamos a estudiar en otro momento. En sus momentos de esplendor, Anáhuac, como nos dice Omey, llegó hasta Cahokia. Y si te vas al sur, encontramos que uno de los elementos más típicos de la civilización anahuaca fue el calendario. Y encontramos calendario hasta la civilización muisca en Colombia. Y también en el norte de lo que hoy es Venezuela, encontramos elementos calendáricos mesoamericanos muy típicos, como los catunes, son ciclos de 20 años, o la idea de signos y números que ruedan respectivamente. En fin, cosas tan características del calendario que no pueden ser accidentales ni casuales. Definitivamente no es casual que en Anáhuac tú tengas ciclos de 20 años y los muiscas tengan ciclos de 20 años. Es el mismo origen cultural, por supuesto. Y claro que estaban a distancia de recorrido, ¿no? Encuentras, por ejemplo, en los cenotes mayas ofrendas de la zona muisca, de Colombia, norte de Ecuador y de Panamá. De toda esa zona encuentras ofrendas en los cenotes. Significa que si venían a ofrendar es porque tenían las mismas creencias o se sentían influidos por las creencias mesoamericanas. Por lo tanto, eran parte de la misma cuenca cultural. Ese fue el momento de esplendor de Anáhuac. Esa fue su máxima difusión. En cuanto a lo cultural, yo creo que el indicador más característico fue el calendario. Sí. Créeme. Sí, no, totalmente. Y por eso están tan atrasados en las academias, porque pues, no lo comprenden. En el estudio En el estudio del calendario. Del calendario, ajá. Sí. O sea, creo que uno de los faros, digamos, que tú encontraste en tus investigaciones fue precisamente el calendario. Descifraste el calendario y a partir de ahí empezaste a juntar los puntos, ¿no? A articular como... El calendario es un elemento. La verdad, como aspectos históricos. Lo que más me orienta en el análisis de Anáhuac es el mito de Quetzalcóatl. Claro. Y cómo aparecen las diferentes etapas. Pero por otro lado, el calendario te permite ubicar el mito en el tiempo. Uh-huh. Es una relación entre lo que ocurrió y su momento calendárico. No era una simple regla de medida como el calendario gregoriano que tenemos hoy, que es simplemente para marcar un año y ya. No, el calendario anahuaca influía sobre los hechos. Ajá, justo a eso me refiero, que el tiempo, como nosotros, como occidentales, lo vemos en términos como de la cuarta dimensión y como conceptos abstractos, ¿no? Pero realmente el calendario, ¿no? Que de hecho el nombre de calendario pues no responde a lo que implica, es distancias, es espacios, ¿no? Es espacio y materia, al final de cuentas, la articulación, ¿no? Porque hay una irradiación civilizatoria que puedes estar mapeando, ¿no? Entonces, justamente lo que mencionabas hace rato, ¿no? En estas civilizaciones aisladas, notas una recurrencia, unos patrones de desarrollo. Se notan más. Se notan más, ajá, que en el viejo mundo. Pero muy mezclado ya. Ajá. Mira, te pongo digamos, la microglaciación que ocurrió hacia el siglo 7-8 después de Cristo y duró como hasta el siglo 12. Un periodo de enfriamiento donde hubo sequía. Entonces, claro, los estados más grandes, más ricos, tenían reservas, pero los otros se extinguieron. Y hubo una diferencia brusca. Pero no solo eso, los estados más ricos también tenían armas.
Así que atacaron a aquellos que se extinguieron y les robaron lo poco que les quedaba. Exacto. Y entonces pudieron mantener un estado aparente de normalidad en el viejo mundo. Aunque tú notas el bache, tú notas el problema, ¿no? Pero no fue tan agudo como en América, que de plano tenemos la etapa teotihuacana o de Tiahuanaco, que era de esplendor hegemónico, y de pronto en menos de un siglo ya todo eso había caído y surgieron un montón de estados por su cuenta, ¿no? Te das cuenta que está faltando energía en esa sociedad, que la gente empezaba a sobrevivir. Y después llegamos al periodo postclásico y ves que la energía ya no se iba a crear obras de arte, estelas y demás, sino a hacer armas. Eso refleja una realidad climática y de eso hablaremos en su momento, pero es un tema que hay que tener en cuenta. Y además eso está reflejado en el calendario. El calendario contempla esos ciclos. Evidentemente lo sufrieron durante milenios y hubo alguien que dijo, ¿sabe qué? Vamos a codificar esto para poderlo prever. En este man que estamos viendo vemos una serie de ciclos históricos, pues bien, quedan nítidamente reflejados en calendarios de un modo tan preciso que si en lugar de basarnos en la nomenclatura académica normal, ¿no? Como periodo clásico, preclásico, etcétera, nos basamos en la nomenclatura que tenía el propio calendario para marcar sus eras, sale mucho más afinado. ¿Por qué? Porque los anahuacas sabían cuándo estaba a concluir una era y cuándo iba a empezar otra era. Y las eras estaban marcadas, estaban identificadas con los símbolos del calendario propiamente. La era de Zipacte, la era de viento, la era de caza, etcétera. Así se llamaban esas eras. Y quedaron además en la arqueología nítidamente. Por eso el estudio del calendario es un indicador, es una herramienta también para adentrarse en la historia de Anahuac. Pero eso importa mucho esto, es un indicador de hasta dónde llegó la cultura anahuaca. ¿Ves? No es solo que su influencia se extendiera, irradiara en el espacio, con el tiempo, sino que el calendario es el indicador de hasta qué punto fue esa influencia. Si tú encuentras, por ejemplo, como acaban de encontrar hace algunos años, una pieza en la Florida, donde se ven los signos del calendario con determinados mecanismos de los rumbos y demás. El calendario de Anahuac, con signos con estilo mixteca, de hecho. Lo ves en la Florida. ¿Qué significa esto? Bueno, las personas que usaban eso allá necesariamente eran parte de la cultura, porque el calendario es tan refinado y complicado que si sabes eso, ya aceptaste lo demás. Es como el indicador, me parece a mí. Hay otros indicadores, por ejemplo, la numeración vigesimal, la construcción de pirámides, el ordenamiento del cosmos en 13 cielos y 9 inframundos y cosas así, ¿no? Pero creo que el calendario, al ser lo más complicado, es al mismo tiempo un termómetro muy claro de hasta qué punto y hasta dónde llegó la influencia. Exacto. Sí, y pues sí, o sea, al final son indicadores, ¿no? Que nos guían. Qué bueno eso que estás poniendo, son 3 mapas antiguos. Platícanos de ellos. Pues se ven medio no tan bien, pero bueno, la intención es... Sí. Bueno, justo los quise traer a colación porque en cierto momento de la historia se tenía este nombre, ¿no? Anáhuac se le daba, de hecho, en las cartas que hizo en los sentimientos de la nación, ¿no? Morelos, un libertador de acá de la época, pues de la independencia de México, lo menciona, ¿no? Anáhuac, lo menciona los pueblos del Anáhuac, algo así, lo escribe, lo redacta. En esa época era una palabra común. Era una palabra, exactamente. En 1800 todo el mundo sabía que el nombre original del país, por decirlo así, era Anáhuac. Y pues va pasando y pues se sacrifica, ¿no? El concepto porque no se entiende, porque no sirve, no lo ven como una posibilidad de unificar, ¿no? Al final pero ese contexto... ¿Cuál es la prueba de que se llamaba Anáhuac el país y por qué se llamaba Anáhuac? Pues los glifos también no hay varios bueno, los glifos prehispánicos, claro, y por mapas antiguos que le daban a toda esa zona el nombre de Anáhuac. Y varias citas también. Las citas de los cronistas que dicen claramente toda esta tierra se llamaba Anáhuac. Durante algún tiempo, durante 50, 100 años, se creyó en el siglo XX que Anáhuac era solo el nombre del valle central de México, ¿no? De la zona alrededor del lago de Texcoco. Pero
ya los descubrimientos arqueológicos son muy claros. Anáhuac era el nombre que se daba a toda la cuenca civilizatoria. De hecho, aparece así el nombre de Anáhuac, tanto en los Estados Unidos como en Centroamérica, bastante abajo, nombrando regiones. De manera que es evidente que ese era su nombre. Algunas personas dicen, no, que era un nombre náhuatl. No, Anáhuac no es un nombre náhuatl, es un nombre muy anterior al náhuatl. El náhuatl recogió ese nombre. Lo que sí es un nombre náhuatl es México, de formación de Mexico. Así que todo el que acepte el nombre de México, yo no veo razón alguna para que no pueda aceptar el nombre de Anáhuac. Exacto. Sí, y bueno, hoy en día, por ejemplo, pues tenemos la Universidad de Anáhuac, ¿no? Que pues es de donde se forman las élites económicas, ¿no? Porque es una escuela muy cara y que tiene referencias también católicas, ¿no? Tiene El una... puso de nombre probablemente sabía esto que estamos hablando aquí. Sin De duda. hecho, esto siempre se ha sabido, ¿eh? Solo lo perdieron de vista los grupos de la tradición mexica y los difusores de la cultura, no voy a decir académicos serios, los académicos serios, por supuesto, leen la fuente y la fuente están llenas, retacadas del nombre de Anáhuac y dicen claramente su extensión y demás. ¿Qué significa Anáhuac? Pues lo rodeado de agua, ¿no? Sí, vamos a componerlo un poco. Okay. ¿Te parece? En una lectura, tiene varias convergencias, en una lectura, Anáhuac se compone de A, que viene de atl, agua, y náhuatl, que significa en torno a o rodeado de. Así que significa tanto en torno al agua como rodeado del agua, de agua. En el sentido de en torno al agua, eso, el valle de México en torno al lago del altiplano. Pero en el sentido de rodeado de agua, por supuesto, es el continente. Continente rodeado de agua. ¿Cómo se dice en lengua náhuatl? La lengua náhuatl incorporó el término. ¿Cómo se dice en lengua náhuatl la palabra continente? Anáhuac. Alguien me escribió que los americanos no sabían de la existencia de los continentes y por lo tanto no tenían palabras, tonterías. Si hasta los europeos entendían la existencia de los continentes, ¿por qué no los americanos que habían llegado a otro lado y descubrieron un par de continentes? Por supuesto que sabían lo que significa una tierra grandota rodeada de océanos. Vivían ahí, tenían acceso a los dos océanos. Y a ese concepto le llamaron Anáhuac. Así que en un sentido geográfico, Anáhuac solo significa continente. Ahora, en un sentido político, significa la extensión de la cultura, la cuenca cultural. Las fronteras en esa época no eran políticas como hoy, sino culturales, pero marcaban una región política, es decir, un centro administrativo, capitales, ejércitos, redes de comercio, etc. De manera que Anáhuac fue el nombre de lo más parecido a la palabra país que te puedas imaginar, pero no era un país en el sentido moderno. Así que Anáhuac es una palabra con varias acepciones y varios usos. En otro uso, Anáhuac se compone de un verbo, el verbo anau, que quiere decir lo diverso, la pluralidad. Así que es un nombre incluso del universo. El universo propiamente se dice náhuatl, Semanáhuatl, que quiere decir la extensión la extensión total, la extensión unificada, ¿no? Es decir, entre el nombre del universo y el nombre del país había una relación etimológica. Podríamos incluso desglosar todavía 2 o 3 significados más, aunque no es la idea, pero sí les quiero mencionar algo. Cuando revisamos en los mapas de América y de Asia nombres antiguos, encontramos varias veces el término Anáhuac. Es un nombre tan antiguo que parece que ya estaba presente en la migración de los asiáticos hacia América. De hecho, todavía hoy los budistas le llaman Anáhuac, sin K al final, Anáhuac. ¿A qué? A su isla sagrada en medio de un lago sagrado. Anáhuac parece ser un concepto cosmológico muy antiguo o cosmogónico muy antiguo que se fue perpetuando. Así que es una palabra náhuatl en este momento, pero antes de náhuatl ya existía el protonáhuatl y antes de ese también existía y parece ser el nombre hereditario de esta región. Eso es lo que respecta a náhuatl. ¿Alguna cuestión sobre esto? Bueno, pues aquí ya, no, ¿sí se ve la imagen? Sí, sí. Bueno, pues aquí algunos glifos, ¿no? Sí. Que de hecho fue bien interesante hace unos años que
Vicente se dio la tarea de hacer inclusive un alfabeto, ¿no? Con los glifos, y pues así es como se escribiría, ¿no? Con estos dibujos, Así es. la palabra de Esos dibujos los hizo Rafa Tiki, en esa época se llamaba Rafa Tiki. Él hizo esos glifos tratando de hacer como una sistematización de glifos, le quedaron bien bonitos, por eso yo los adopté. Y después de eso, Vicente estudió ya, digamos, ya ahora sí la escritura propiamente, ¿no? Cómo se articulaban los glifos, ¿no? Exacto. Sí, y bueno, esta es la relevancia del concepto, ¿no? Tiene diferentes acepciones, tanto en términos étnicos, ¿no? Que se puede entender lo que ya mencionabas de los que estaban en torno al lago de Texcoco. En sentido político, pues era el nombre del país que abarca estas fronteras justamente en Estados Unidos y Centroamérica, ¿no? Digamos, este foco de radiación también sirve para entenderlo de este modo. Y en sentido geográfico, pues se entiende también como aquello que está rodeado de agua al continente, ¿no? A las zonas, pues sí, a los lugares en donde están asentadas las montañas, y en fin, ¿no? Esta composición geográfica. Pero también eso es un concepto también, como lo mencionabas, que va más allá, ¿no? Podría ser también inclusive el planeta, ¿no? Como tal, rodeado de esta agua sagrada, ¿no? El Teoat, que es el espacio, e inclusive nosotros cuando estamos en el vientre materno, pues también somos una náhuatl, ¿no? Estamos rodeados de Porque ahí ya se llama Aztlán. Es claro, un son los otros sitio, conceptos. una isla, digamos, si tú quieres. Sí. Sí. Sí, que de hecho hay otros conceptos paralelos, digamos, son justamente Aztlán y Chicomostoc, ¿no? Que son conceptos, Pero eso fíjate que merece otro encuentro, sí, porque es un merece mito otro, fundador muy complejo, muy grande, totalmente. tremendo. Y además se ha distorsionado bastante porque hay un montón de gente encaprichada en encontrar Aztlán por acá o Aztlán por allá, sin detenerse a estudiar realmente el mito, ¿no? Sí. Ahora, ya hemos ubicado a Anagua en el tiempo, en su desarrollo. Hablemos ahora de algo fundamental, si te parece, la invasión de Anagua. Ocurrida, la verdad, comenzó el 12 de octubre de 1492, porque finalmente las tierras que invadieron los europeos en el Caribe eran anahuacas. Y se vino a consolidar el 13 de agosto de 1521, cuando cayó Tenochtitlan, que fue el último baluarte realmente poderoso de la civilización de Anáhuac. Hablemos de la invasión, porque Anáhuac en la actualidad no se entiende sin la invasión. Es un hecho demasiado marcado. De hecho, digámoslo claro, cuando cayó Tenochtitlan, cayó Anáhuac. Desapareció como Estado político, como integración de naciones soberanas que era. Era una confederación. Y comenzó, digamos, pocos años después, ya se le nombró a eso Nueva España. Así que tenemos el periodo de Anahuaca, el periodo de la Nueva España, y después que cayó Nueva España, comenzó la desintegración. Recibió varios nombres toda esa región: Guatemala, México, Estados Unidos, imagina qué nombre, Centroamérica, Caribe, se le dieron varios nombres. Estamos hablando de, aquí en verde lo vemos cómo era Nueva España. Eso refleja de alguna manera Anáhuac, aunque la verdad es que Anáhuac se extendió más bien hacia la zona de Mississippi y de la Florida. Había mucha conciencia en la Florida de pertenecer a Anáhuac. Son unos pueblos que se han estudiado pocos, pero lo poco que se sabe están muy integrados. Luego el mapa de la Nueva España no refleja enteramente el mapa de Anáhuac, pero más o menos nos da una idea de cómo fue la cosa. Así que tenemos 3 periodos: Anahuaca, en Nueva España, y pues el periodo actual, donde toda esa región se desintegró en países. El punto el eje de esta transición fue la invasión. La invasión fue algo tan dramático que cambió para siempre la historia, no solo de América, sino del mundo. Si nos puedes platicar de eso, a ver si descanso la voz. Sí, sí, sin duda. Pues sí, podemos entenderlo, ese proceso de invasión, porque también hoy en día ya se le habla de un choque civilizatorio,
se le ponen otro tipo de conceptos, eufemismos, ¿no? Endulzan. Para endulzar un poco la historia. Sí, entonces... Le llaman, a ver, vamos a hablar de los eufemismos, le han llamado abrazo de cultura. El abrazo de la escultura. Abrazo con una espada por medio, ¿no? Sí. Le han llamado encuentro de civilización. Encuentro, como si se sentaran en una mesa a platicar. Claro que hubo un encuentro, pero un encuentro ¿de qué tipo? ¿Por qué, en tu opinión, esa resistencia de la actual cultura americana, criolla, a llamar a las cosas por su nombre? Invasión y robo. Es que, porque al final, como vivimos en un estado de cosas en donde eso ya quedó en el pasado y necesitan políticamente hablando y mediáticamente actuar en la actualidad, que nos cohesionemos y que no miremos por nuestro pasado como una visión pues catastrofista o negativa. El hecho de que no podamos llamar a las cosas por su nombre sí. significa que no quedó en el pasado, sigue vivo. Exactamente. Sí. ¿Por qué no le podemos la cultura? Yo sí puedo, pero ¿por qué la cultura occidental, criolla y también la española, e incluso a nivel universal, por qué no se le puede llamar a la invasión, ocupación, robo y esclavización de América por su nombre? Por miedo. ¿Por qué hablar de esta manera, por ejemplo, en una academia hace que miren para otro lado o te tilden de provocador o de nueva era o cualquier cosa, cuando son hechos objetivos? Sí, totalmente, por miedo. Por eso te mencionaba lo de la Universidad de Anáhuac, que es porque seguimos en estado de invasión. Sí. A ver, la invasión de Roma por los bárbaros, llamados así, no hay problema en decir la invasión de Roma. Pero la de América por los cristianos sí hay problema porque la sociedad actual es cristiana y los cristianos no quieren reconocerse ese pecado, pero lo tienen. Y el hecho de que huyan de ese pecado lo pone todavía peor, lo agrava, porque además de pecadores son cobardes. De manera que no queda más remedio que insistir en esto. Y no es por tener una visión catastrofista ni por que nos tengamos lástima ni porque queremos revolver la historia, es porque sigue vivo ese problema. Exacto. Hay docenas de millones de nativos en América que están siendo en este momento exterminados por los cristianos. El problema sigue vivo, es vivo y mortal además. Entonces hay que prestarle atención. ¿Qué fue lo que realmente pasó allí entre fines del siglo XV e inicios del siglo XVI? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Más allá de las anécdotas, ¿no? De los detalles. Vamos a traer un poco. Tremendas imágenes. Pues esto fue lo que pasó, fue un cambio de... No está dibujada por el padre de las casas, ¿ok? Está dibujada por un soldado español que vio lo que estaba pasando, para que después no vengan los apologistas de la hispanidad a decirme que no pasó lo que pasó. Ahí están las huellas, están las descripciones textuales y están las evidencias arqueológicas. ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese momento, en el cambio del siglo XV al XVI? Pasó que la civilización cristiana tropezó con la civilización americana. Fue un choque de civilización, no un encuentro, fue un choque, como dos trenes que chocan de frente. Pero multiplica eso por 1.000.000. ¿Ves? Fue un impacto monumental. Y pasó que la civilización ganadora, que fue la cristiana, robó cuanto se podía robar de la civilización perdedora y lo trasladó a Europa. El robo fue tan monumental que Europa fue, en menos de 50 años, fue 10 veces más rica. ¿Y qué fue lo que pasó con todo eso? Para que no me digan que es historia antigua. Con ese capital tan exagerado que entró de pronto, se financió el capitalismo. El capitalismo sigue existiendo. Así que no es historia antigua. En ese momento pasó lo que estamos viviendo hoy. Quiero decirle que el capitalismo no surgió en el siglo XVI. El capitalismo siempre ha existido. Quizás en la prehistoria ya había capitalismo, pero como herramienta de comercio. Es decir, acumulación de capital como herramienta, inversiones como herramienta, intereses como herramienta. Era parte de un proceso más amplio. Pero de pronto, a mediados del siglo XVI, esa herramienta se transformó en sistema.
en sistema político, en sistema civilizatorio, en sistema de vida. La sociedad que antes giraba en torno, digamos, a los intelectuales, los sacerdotes y demás, empezó a girar en torno a los inversionistas, a los capitalistas. Ahí se financió la burbuja capitalista que hoy vivimos, fue producto de un robo. Así que, insisto, lo he dicho muchas veces, disculpe la repetición, pero es necesario decirlo, el capitalismo no fue producto del desarrollo orgánico del feudalismo, fue producto de un robo. Si no hubiera ocurrido ese robo, el feudalismo europeo no hubiera podido desembocar en el capitalismo jamás. Tú necesitas financiar esa burbuja con un despojo. Así que eso podemos tirar por la borda las hipótesis del materialismo histórico, del marxismo y demás, y otras filosofías que tratan de explicar el capitalismo como un producto de la evolución de Europa. No. Intervenir en otra nación y robarla no es un proceso evolutivo, es un proceso involutivo, un proceso que crea resentimiento, crea problemas que estamos viviendo hoy. Es mejor entender cómo surgió el sistema en que estamos viviendo hoy. Excluyo a los pocos diablos que todavía padecen bajo regímenes comunistas, porque eso no puede ni entrar a Internet, pero todos nosotros, los que entramos a Internet, somos adictos al capitalismo. Estamos viviendo el resultado de los frutos de un robo monumental. Por lo tanto, todos nosotros tenemos una deuda. El hecho de que tú sigas mirándome ahí, o que me hayas estado mirando, significa que tienes una deuda con los pueblos nativos de América que durante milenios labraron minas, sacaron minerales, crearon riqueza y que de pronto perdieron. Por eso también es importante denunciar el callejón sin salida en que se ha metido el hispanismo, la hispanidad. La hispanidad, en principio, es un movimiento honorable que es el intento de defender a la patria, ¿no? y las raíces de la patria. Pero en el momento que la hispanidad se pone a negar lo que ocurrió, se mete en un problema sin solución. Porque ocurrió, hay evidencias. Es asunto de investigar. Negarse a investigar no significa que ya no exista esas evidencias. Siempre alguien las va a investigar y siempre se va a exponer. Lo que estamos viviendo ahora entonces en la humanidad es un paréntesis, una transición. Las consecuencias de un robo que ya empieza a no generar frutos. Te voy a poner un ejemplo de este asunto. España no existía hasta el siglo XVI, pero sí existía la tierra, existía la península ibérica, existían todos los pueblos que sigue habiendo ahí. Los pueblos existían y la tierra también. Pero ¿por qué España no se había integrado como nación? No me diga que por falta de historia. Primera civilización de España es como del 2000 a.C. ¿Por qué España no se había integrado como nación? Pues falta de incentivos. Faltaba energía para unificar un montón de culturas que eran muy parecidas, pero un poquito diferentes, es que no eran idénticas. Diferentes lenguas, eran diferentes naciones en esa península. ¿Y por qué de pronto 50 años más tarde, después de la invasión de América, España se unifica? Con un solo rey, una casa real, una administración unificada. ¿Por qué? Porque de pronto recibió un aluvión de recursos que permitió pagar un ejército de burócratas y de soldados que permitieron construir la nación española. ¿Y por qué razón hoy España se está atomizando? Y ya tenemos separatismo en 5 o 6 lugares de España, dos de ellos graves. El vasco y el catalán. ¿Por qué se está atomizando hoy España? ¿Será casualidad que hace 130 años se cerró la llave? 1898 fue el último colonialismo de España en América. Se cerró la llave. Siguieron viviendo los recursos durante un tiempo, pero los recursos se van agotando, sobre todo si tienes Inglaterra al lado, experta en captar recursos. Y de pronto, a falta de energía, España empieza a desintegrarse. ¿Ves a dónde voy? Las naciones existen en un estado energético dado. Si falla el Estado, las naciones empiezan a desintegrarse. No se trata de que España invadiera América, se trata de que la invasión de América por los cristianos construyó a España y construyó otras naciones en Europa, no solo España. Y al desaparecer el Estado colonial, empezaron a resquebrajarse y han entrado en un ciclo de separatismo y de guerras intestinas que va a terminar quebrando el continente. No puedes mantener unido lo que uniste a la fuerza. Lo uniste a la fuerza, cuando no haya fuerza se desintegra.
Lo mismo pasa con Rusia. ¿Por qué cree que Rusia es hoy el país más grande de la Tierra? Porque 9/10 parte de su territorio no son rusos. Es simple. ¿Qué cree que va a pasar cuando esa gente tenga un poco de poder? Entendamos los procesos históricos tales como son, más allá de las ideologías y las bateristas que nos imponen los que nos dirigen. Sí, totalmente. Y bueno, aquí hay una cita también de Sagún, de Historia General, que dice: fueron tan atropellados y destruidos ellos y sus cosas, que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes. Así están tenidos por bárbaros, siendo la verdad que, en las cosas de política, echan pie delante a muchas otras naciones que tienen gran presunción de políticas. Ahora, se está refiriendo a naciones europeas, obvio. Sí. Esto escribió Sagún en 1565. Es decir, ¿cuánto había pasado? No llegaba a 50 años desde la caída de Tenochtitlan y ya simplemente no existía esa civilización. En Perú lo mismo. Esa fue la magnitud del desastre por la caída de Anáhuac. Pero Anáhuac no cayó por completo. Fíjate, siguió habiendo estados nativos independientes durante bastante tiempo. El último de los estados grandes e independientes fue el Maya. Los mayas tuvieron capital propia e independiente de los cristianos totalmente. Hablaban maya, escribían en maya, seguían escribiendo sobre Amate hasta 1697, cuando finalmente la colonia invadió la última capital maya, que fue Tajitza, que se conoce en Occidente como Tayasal. 1697. Los mayas todavía aguantaron en su capital hasta 1704, por razones calendáricas, porque ahí se cerraba el ciclo. Y después de eso, un día desaparecieron, como estaban tan aislados allá en Petén Itzá, en esa época no había ni carreteras para allá. Desaparecieron y el Estado español, el Estado colonial, se vino a enterar tiempo después. Luego no les dio tiempo a seguirlos ni a reprimirlos. Y se fueron a lugares de la selva donde construyeron 5 pequeñas capitales que siguieron manteniendo un cierto activismo político y demás, todavía hasta 1860. Estas pequeñas capitales no se sabe dónde las construyeron, por eso no podemos ir hoy a averiguar qué se conservó, pero por lo menos hasta 1860 siguieron generando productos culturales como códices y cosas así en esa zona del Petén Itzá, en la selva. Lo que les digo, que la caída de Anáhuac finalmente fue brutal, pero no fue completa, ¿no? Sino por secciones. La última, digamos, emergencia de Anáhuac fue en el país cuna, que se creó en la costa atlántica de Centroamérica, comenzando por Panamá. Allí fue donde ocurrió en 1924 la última organización estatal anahuaca. Adoptó el nombre de Estado de Tule, que es como ellos pronuncian Tula. Tula significa capital. Entonces, Estado de Tule quiere decir Estado político. 1924, esa gente no fue reprimida como estaban en la selva. Nadie le hizo mucho caso. No se sabe siquiera si existe todavía ese estado, es posible que sí. Pero ¿a dónde voy? La caída no fue tajante, pero sí fue brutal. El despojo y la ocupación fue un acto avasallador que destruyó las civilizaciones de América. Estos pequeños estados que continuaron la herencia de Anáhuac no marcaron culturalmente a la sociedad criolla, porque estaban muy aislados. Lo mismo pasó en Tahuantinsuyo, siguió habiendo estado inca por lo menos hasta 1800 y cacho, pero en zonas selváticas de la parte amazónica del Perú. ¿Alguna observación o cuestión? Pues nada, yo creo que ya aquí dándole pues conclusión, esta es una cita del Chilam Balam en relación a la consigna de Moctezuma del libro de los profetas 9, 8, 10, justamente para pues ya llegar a la época en la que nos está tocando ahorita vivir, ¿no? Y los pronósticos, tenemos también una serie de profecías que están en el Chilam Balam que están cayendo en este momento ciertos catunes, ciertas dinámicas. Ahorita no vamos a hablar de eso, pero pues podemos tener esta referencia histórica para guiarnos, ¿no? Y bueno, lo que dice, se los voy a leer rápidamente. Esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras y los signos que leyeron los sacerdotes.
cuando examinaron cómo caerá la carga de este ciclo. Comenzaron a leer el libro de los ciclos. Leyeron los profetas el libro de las 7 generaciones, junto con el señor Moctezuma, y así lo declararon. Se cumplirá la palabra de Moctezuma aquí, en el país maya. Todo se cumplirá y confiarán los itzáes en su palabra, pues la consigna de Moctezuma es la piedra angular de los itzáes. Sí, una curiosa referencia, ¿verdad? Sí, justo lo menciono por eso también, ¿no? De que, pues esto de la consigna de Moctezuma se trabaja más bien aquí en el altiplano, ¿no? Con los grupos de tradición y que es la referencia de su, Aquí trabajan la de su Cuauhtémoc. líder. Bueno, di que Cuauhtémoc, en realidad, con todo respeto, pero es una consigna posterior Sí, a Cuauhtémoc, pero parece que existió un mandato de Moctezuma y parece que fue inmediatamente antes de la caída de Tenochtitlan, que le pidió a los mayas que colaboraran en la defensa de Anáhuac, ¿no? Esto en gran medida se sabe por lo siguiente: cuando llegaron los españoles a Honduras, encontraron una delegación de Moctezuma, una embajada que había ido a los Pipiles en Centroamérica, en Nicaragua y demás. Moctezuma les envió una embajada diciéndole: organizan un ejército y vengan a apoyar, ¿no?, a la capital. Y los españoles interceptaron esa embajada, lo cual significa que Moctezuma sí mandó emisarios por todos lados. Es evidente que también lo hizo con los mayas, pero ni modo, no se pudo articular una resistencia. También hay un juego de palabras aquí, porque si me quieres leer la última parte. Se cumplirá la palabra de Moctezuma aquí, en el país maya. Todo se cumplirá y confiarán los itzáes en su palabra, pues Moctezuma es la piedra angular de los itzáes, no la consigna de Moctezuma. Eso en realidad es un juego de palabras, porque el nombre calendárico de Moctezuma era piedra. Se llamaba Once-Tecpotl. Entonces los documentos mayas se refieren a él como la piedra. Así que, digamos, es el líder de Tenochtitlán, es nuestra piedra angular, quiere decir, al mismo tiempo es fulanito. Ahora, lo que tenemos que dejar en claro es que Moctezuma, después de eso, tuvo un feo papel, porque finalmente él fue quien provocó la caída de Anáhuac, cuando se quedó de brazos cruzados al ver que los españoles invadían y destruían el sacerdocio de Cholula. Así que al acabar con Cholula, que era la capital religiosa y espiritual de Anáhuac, realmente se acabó con Anáhuac. La caída de Anáhuac no fue tanto producto de la fuerza militar de los cristianos, que en esa época, pues, finalmente no, apenas empezaban a manejar armas de fuego los cristianos, como de la desintegración política de los anahuacas. El exterminio de la clase sacerdotal hizo que los estados, que hasta entonces tenían cierta coherencia, se desmembraran y cada uno atendió a sus propios intereses. Eso fue fatal. Es una gran lección a aprender, una lección que todavía no se ha aprendido, pero que tenemos que tener en cuenta, porque bueno, si pierdes la cohesión ideológica, ya lo perdiste todo. Cualquiera viene y te manipula. Por eso es que yo he tenido siempre tanto énfasis en decirle a los compañeros de movimiento: no acepten ideologías extranjeras. No importa que sean de izquierda, de derecha, azules, rojas, que si vienen con banderitas, que si nombres, que el compañero, que el camarada. No acepten ideologías extranjeras. Así de simple. Aceptas una ideología extranjera, aunque te parezca muy buena, y terminas exterminando tu propia ideología. Las ideologías son sistemas completos. No puedes quitarles pedazos y meter otros pedazos. Pues son tejidos. Tú tienes que vivir tu realidad de manera íntegra. Si empiezas a vivirla a pedazos y si aceptas intrusiones extranjeras, y no porque sean extranjeras, sino por el hecho de que no son parte de tu identidad, terminas sirviendo al que viene con una doctrina más coherente. Y esa es una situación que estamos atravesando hoy en Anáhuac. Anáhuac está siendo pasto de ideas creadas en Europa o en Palestina. La invasión cristiana continúa, y ahora invasión 2.0, cristianismo 2.0, a partir del marxismo, que sigue siendo cristianismo, y después de eso cristianismo 3.0, que es la nueva era,
y ahora el progresismo, que sigue siendo el cristianismo 4.0. Es decir, sigue siendo la invasión de Occidente, de Europa, sobre América. Eso hay que tenerlo en cuenta para trazar una perspectiva. ¿A dónde queremos que vaya Anáhuac? Sí. Sí, perspectiva histórica. ¿A dónde queremos que vaya Anáhuac? ¿Qué queremos hacer con Anáhuac? Definitivamente, enamorar la bandera de la totalidad es enamorar la bandera a donde queremos que vaya. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Para saber a dónde queremos que vaya, tenemos que saber en qué estado estamos ahora. En el siglo XVIII, desde 19 de 1810, comenzó la independencia de los criollos. Eso fue lo que pasó. A buen entendedor, pocas palabras. Exacto. Por eso la Universidad de los Criollos se llama Anáhuac también. Aprovechan los signos, por eso México se llama México. Ujú. Sí, Aprovechan sí. los emblemas del pasado, pero eso no significa que el pasado esté vivo. El pasado está siendo pisoteado. Se está tratando de exterminar el pasado. ¿Cómo lo sabemos? Caramba, a la hora de hacer una traducción de un documento náhuatl tenemos que importarnos gente de otros lados porque no hay un político de América que tenga interés. Y lo mismo pasa con quechua y pasa con cualquier otra lengua. Las lenguas son indicadores del interés. Si tú tienes interés en tu país, tú estudias sus lenguas. Por eso también a partir de la independencia empieza el declive de las lenguas hasta que ya en La 50 independencia años fue peor para Sí. Náhuatl que Nueva España. Eso es un tema que debe quedar claro. Por eso es que cuando surgió la independencia, cuando los criollos trataron de quitarle poder a sus padres, las comunidades nativas se aliaron con España, no se aliaron con los criollos. La independencia no se hizo a favor de las comunidades, sino en contra de las comunidades. Y por eso cuando los criollos tomaron finalmente el poder, lo primero que dijeron fue que se excluye cualquier otra religión, cualquier otra ideología y que esto es una sola nación. Coño, y la nación zapoteca y la nación totonaca, que eso no existió. Simplemente les pasaste por arriba. A mí no me corresponde estar haciendo este tipo de análisis hasta su extremo, pero sí tenemos que tener en cuenta que estamos en medio de un proceso histórico. No estamos al final de la historia, sino en un proceso. Las cosas siguen. Y tener conciencia de lo que pasó nos permite afinar nuestra energía para saber qué queremos que pase. Exacto. Sí, esa fue una neocolonia, ¿no? En términos de la Podemos imagen. llamarla neocolonia porque finalmente podemos hablar de libertad en un continente que habla una lengua extranjera, que sigue a un dios extranjero, que sigue intereses extranjeros. Podemos hablar de libertad, honestamente. Yo creo que ya con esto hemos cubierto el tiempo del Yo creo programa. que sí. Sí, y le dimos ese enfoque más histórico, más de, pues sí, quitando los sesgos y yéndonos a los hechos y a la postura, ¿no? Porque también nos pedían de repente una postura contra los levantamientos ahorita que están sucediendo. ¿Con qué levantamiento? En relación a lo de Venezuela, en relación a lo de... Ajá. Ajá, A ver, vamos a decirlo claro, las dictaduras trabajan para el imperio, a pesar. ¿sí? Reciben dinero del imperio. Estamos viendo la vicepresidenta de Venezuela reuniéndose con Exacto. el Juan de la CIA que acaba de secuestrar. A ver, por favor, 50 millones de barriles de petróleo para el imperio. Las dictaduras trabajan para el imperio. No te dejes engañar. Las dictaduras tienen una agencia de propaganda que te va a retacar la cabeza pero no te quedes con la propaganda, mira los hechos. Exacto. Y por otro lado, Irán, ¿no? La situación que está súper fuerte allá en Irán. Mira, Hay el que tema de estudiar Irán, historia. ese tema lo entendemos a la luz de lo que hablábamos al principio, el tema de las civilizaciones madres y derivadas Exacto. y de los choques de civilizaciones. Lo que está ocurriendo en Irán es mucho más grande que lo que está ocurriendo en América, mucho más trascendente, históricamente hablando. Estamos viendo el estertor de la religión islámica. ¿Por qué? Por razones que hay que analizar. La religión islámica está en su año 1404, es decir, está en plena Edad Media. Y plena Edad Media con Internet, eso está cañón, eso está difícil. Quiero decir, plena Edad Media.
En la Edad Media los cristianos también estaban exterminando a cualquiera que opinara diferente, los quemaban. Igual que están haciendo los sacerdotes estos, los clérigos que dominan en Irán, exterminando mujeres, Sí. porque están en su Edad Media. Pero sabes que el mundo ya no está en la Edad Media. Entonces hay un choque de paradigmas demasiado fuerte. Lo que está pasando en Irán no es producto de los Estados Unidos. Hubiera pasado con o sin los Estados Unidos, o con o sin Israel. Es una cuestión del pueblo que está cansado de religiones impositivas. La lección de Irán es que no hay, en el futuro no hay cabida para dictaduras clericales. Los creyentes en fantasmas, que se echen a un lado. La sociedad debe ser dirigida por los normales, no por los creyentes en fantasmas. Sí, sí, bueno, ya no seguimos por ahí porque pues, no es la intención del programa, pero pues mira, creo que los conceptos, al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Entonces creo que hemos ahondado suficiente en esos temas, no en específicamente, pero se abarcan, ¿no? Abarcamos justamente todos estos conflictos en todos lados de las civilizaciones madre, ¿no? Entonces, John, pues no sé si hay algún comentario ya para irle dando cierre. Exacto, vamos a saludar a todos los que han estado acá con nosotros. Bueno, Ana, perdón, se me fue aquí la onda. Es que me quedé pensando que, bueno, seguimos ese mismo proceso, a veces hasta en los comentarios, ¿no? Dicen, pero pues todas las civilizaciones se invadieron unas a otras, así como si no hubiera otra solución. No, la civilización arahuaca no invadió a nadie. Y exacto. La de Tahuantinsuyo tampoco. No por falta de Sí, ganas, sino porque no tenía a nadie que invadir. Tenían exacto. vecinos. Así que hablemos concretamente de lo que pasó, no globalizando, no generalizando de esa manera. Exactamente. Y bueno, pues saludamos acá a Lucas Rodríguez, saludos a Nahuacas y Toltecas del mundo, también a Isabel allá en Buenos Aires, Argentina, Reyes Estrada, saludos a todos, Javier Lugo, a HomeLib 2.0, reciban un abrazo fuerte desde Progreso, Yucatán, Tlazocamati por el programa del día, Carla Alejandra ya en el fin del mundo en Chile, gracias amigos por compartir las enseñanzas ancestrales de la náhuatl, saludos desde el fin del mundo, Wesley Tlacatl, desde Cuauhtemalan, Darior 35 96, saludos metahumanos. A Ubalda Cortés Mendoza, terminé de ver una retransmisión y me incorporé a esta. Saludos desde San Pedro de los Baños, Ixtlahuaca, Estado de México. Nahui Xolotl, ¿cómo encontrar armonía y fraternidad en una civilización que estaba tan consciente de nuestra naturaleza devoradora? Eso es la de la náhuatl. La verdad, el mono humano no nació, no evolucionó para tener armonía y fraternidad. Tratemos de minimizar nuestro natural depredador, nuestra ferocidad natural como especie. Y para eso hace falta desarrollo cultural. La semana que viene vamos a tratar el tema de la toltequidad. Es un tema muy rico porque nos dice cómo el buen uso de la cultura puede refinar al mono. Exacto, es justamente ese orden social de Tolteca. Claro. Este, bueno, ya veremos la siguiente semana. Neutrón Cabo, saludos desde Puerto Vallarta. Alfredo García, también manda saludos. Juan Antonio Lazo García, ¿cómo lograr estar tranquilos cuando estamos viendo todos los movimientos geopolíticos? No sé si sea correcta mi inquietud. Mira, solo quiere estar tranquilo quien no lo está. ¿Ves? Así que el camino no es buscar la tranquilidad. Tranquilidad tiene una piedra o tiene una vaca rumiando hierba. La cuestión es qué tanto estamos sirviendo a los demás. Servir produce realización, autorrealización. Cuando simplemente nos concentramos en nosotros mismos, nos miramos a nosotros mismos y nos servimos a nosotros mismos, estamos frustrados. Entonces el tema real, a mi juicio, es ¿quiero autorrealizarme o quiero seguir frustrado? Para entrarle al reto de la autorrealización, uno tiene que comprometerse con su realidad, no solo con su realidad psicológica, sino también con su realidad social. Porque finalmente, como individuos, somos productos sociales.
Así es. Bueno, seguimos con los saludos y comentarios. Neutrón Cabo, ¿cómo se pueden sacar guiones express con la IA y generar videos que están surgiendo creadores de videos gringos y españoles que sin estudios continúan denigrando la cultura? Ojalá nosotros dediquemos un Sí, poco de tiempo a subir videos para plantear la otra sí. visión, ya que ya hay, pero que seamos más. Estoy por terminar uno y usaré puntos que he aprendido de Nación Tolteca con su respectivo crédito. Bueno, Acá en América vamos a la saga, pero ya está ocurriendo. En su momento habrá suficientes materiales de difusión que pongan las cosas con un cierto equilibrio. Pero de nada sirve tener una herramienta tan brillante como estas inteligencias artificiales que generan videos y demás si el contenido no está verificado. Así que hay que seguir investigando, hay que seguir estudiando. Es que no queda otra. Nadie nace sabiendo. Si quieres saber cómo son las cosas, tienes que estudiarlas. sí, sí, el problema con estas IAs es que están, o sea, Haga lo que sea. limitadas a la información que se conoce, ¿no? Y es justamente más de esta basura informática que hay. De todas Este, maneras, mira, tenemos una fortaleza, una plomada que nos dice, nos indica la dirección, las fuentes. exacto, sí. Las IA podrán hacer lo que quieran, pero a menos que vayan a la biblioteca y quemen los códices y los documentos, ahí están las fuentes para cualquiera que quiera estudiarlas. Exacto, y ese más bien sería el camino, hacer, si hacemos y generamos guiones con IA, pues incluir las fuentes y demostrarlas en Basar todo lo muy- que se haga. Entonces así estas otras versiones que salgan donde desmientan lo que se dice con fuentes, pues van a tener que demostrar por qué lo dicen, y no, si Mira, no el tienen público fuentes, sabrá pues que quedan. elegir. Si Exacto. un video propagandístico hecho por simple resentimiento o si la exposición de los hechos históricos a través de su fuente. Se requiere también un cierto criterio, una cierta capacidad, una cierta cultura para poder apreciar la información, ¿no? La gran masa va a seguir finalmente las ideas que les implantan. Esto va a seguir ocurriendo durante 1 millón de años. Somos una especie todavía muy primitiva. Ujú. Exacto, bueno, pero sí, igual van a salir también videos y, Claro. y todo eso. Entonces, pues, también igual por ahí espérenlo. Hugo Muñoz, el libro de estudio de los sueños no puede encontrarse en los sueños. Cómo intentar Sí, resolver calendarios y así sí. enseñando. Toda la información perdida está en los archivos del sueño. Todo. No es posible que desaparezca la información en el universo. Es asunto de saber cómo conseguirla. Lo que pasa es que si tú usas como fuente el ensueño, todo el mundo te va a señalar. Bueno, no todo el mundo, todos los que no ensueñan, que son la inmensa mayoría, te van a señalar, van a decir, te lo estás inventando, ¿no? Pero si la información está en el sueño y finalmente esa es nuestra base y nuestra corroboración. Ese tema ya pertenece a la toltequidad esotérica. Hay dos, la toltequidad tiene dos vertientes, una externa o tonal, que es la que transmitimos por esta vía, y otra, que es la interna, que se transmite en sueños. En sueños estamos luchando por tener un estado de conciencia suficiente como para comprender, para estudiar, para aprender ciertas cosas. Hay una invitación permanente de cada noche para intentarlo, para tratar de llegar a ese estado. Quienes han llegado saben de qué estamos hablando. A la larga, todo se sabe. Exacto. Y pues, bueno, recuerden que hay que pues, solamente intentarlo, ¿no? Intentarlo cada noche, y hasta llegar, por ahí nos podremos encontrar, en la escuela del ensueño también. Vayan, esas clases están muy buenas. Por ejemplo, la semana pasada saludábamos a Pepito, este, el perrito que ensueña mucho también. Entonces, no se lo pierdan. Javier Lugo, hace poco vi, un video en redes sociales donde una historiadora compara la conquista normanda de Inglaterra con la conquista cristiana de la Náhuac. A partir de esa conquista, dice que de ahí surge nuestra identidad. Al poner ambas cosas el mismo nivel, trata de justificar la invasión y que al final la colonización fue algo necesario o incluso positivo. A ver, esa señora no sabe lo que está diciendo. La conquista normanda fue un granito de arroz en comparación con lo que ocurrió en América. Fue protagonizada por, quizás no llegaba ni a 100.000 personas,
no destruyó civilizaciones y mucho menos civilizaciones madres, y no tuvo una gran consecuencia para el mundo. De hecho, la importancia de Inglaterra en la historia es a partir de la invasión de América y el robo de sus recursos. Hasta entonces Inglaterra ni siquiera tenía unidad política. Luego, esta señora habla de lo que conoce porque es lo que ha estudiado. Yo le recomiendo que amplíe su perfil de conocimiento y estudie otras cosas. A ver, si quiere hablar de conquista normanda, vamos a hablar, no sé, de la conquista de los mongoles. A ver, en cada lado vas a encontrar conquistas. Lo que estamos hablando, la historia de América, inicio del siglo XVI, es del encuentro de dos grandes civilizaciones. Eso no tiene comparativo, no había ocurrido antes, por lo menos en la historia recordada. Y generó efectos tan profundos que van a seguir marcando la historia todavía durante milenios. El asunto es tan dramático que ni siquiera los historiadores más afilados lo perciben. Siguen viviendo en la ola de lo que ocurrió, envueltos en ese ciclo, sin sacar la cabeza. Déjame ver cómo es todo esto. Por eso es importante lo que estamos haciendo nosotros de revisionismo histórico, porque no estamos hablando solo de la invasión de los cristianos, estamos hablando de lo que había también. Y hay muchísimas otras cosas que podemos decir al respecto, lo que pasa es que no da tiempo, ¿no? Pero la invasión está en pleno proceso en este momento. Está ocurriendo ahora, delante de nuestras narices. Exacto, también María Luisa Piñón, una vez comprendidos todos los procesos religiosos ocurridos a partir de la colonización, ¿cuál sería la explicación más sencilla que podríamos dar de la religiosidad en Anáhuac? Comprendo que parte del macehualismo, aún así considero que es necesario para un entendimiento colectivo ser lo más sencillos y claros posibles cuando de continuar la enseñanza se trata. Mira, una religión, no digo religiosidad es una actitud, pero una religión es un conjunto de creencias y un conjunto de conductas determinadas por esas creencias. Si tú le quitas al ser humano sus creencias y las conductas determinadas por sus creencias, lo que queda es un mono. ¿Ok? Todo lo que distingue al mono del ser humano es creencias y conductas determinadas por esas creencias. Por lo tanto, los procesos religiosos son fundamentales, para bien y para mal. Satanizarlos, anatemizarlos, es caer en el lado malo. Recuerdo cuando en mi país prohibieron la religión, incluso mataron curas y demás. Lo hicieron todavía con más saña y con más fanatismo religioso que la propia religión que existía ahí. El ser humano no puede liberarse de la necesidad de crear creencias y de acomodar su conducta a esas creencias. Más vale saberlo. Si lo sabes, lo puedes conducir. Si no lo sabes y te crees mucho más allá de la religión y demás, termina siendo carne de cañón de ideologías criminales. También Carla Alejandra, allá en Chile. Chicos, que Frank se refiere a que si entonces América perdió la batalla en contra de los evangélicos protestantes, eh, como Europa ya está perdiéndola contra los musulmanes. A ver, las ideologías que llegaron a América fueron, primero la católica, ya 2, 3 siglos después empezaron allá las ideologías protestantes, en la actualidad las ideologías fundamentalistas, desde el siglo XIX la ideología marxista y otras más pequeñitas que surgieron, desde fines del siglo XX la ideología nueva era, y en la actualidad, desde el principio de este siglo, la ideología progre, todas creadas en el exterior. Esas son las ideologías que están contaminando América, son las que tenemos que expulsar de nuestra mente para poder entender lo que había y después poder hacer una elección libre. Tú no puedes elegir realmente si te sembraron un montón de condicionamientos en el cerebro y además te dieron una banderita. Así no eres libre de elegir. Tú conoces el panorama completo y después decides, puedes elegir la ideología que te dé la gana. Si es a conciencia. Si es a conciencia, tú sabrás lo que haces con eso. Pero si otro eligió por ti, te va a usar. En el caso nuestro, nosotros tenemos muy claro que lo que queremos es la ideología tolteca. Así de simple es nuestro derecho, lo estamos ejerciendo. ¿Por qué? Bueno, ya es otro tema. Nos parece superior. También saludos a Cis, Natura Educa, Sofía Giovanna. Es importante la organización clave en el Anáhuac. ¿Cómo podemos organizarnos además de continuar formándonos con ustedes para dar continuidad con orden? Yo me apunto.
Mira, gracias. La organización nunca debe exceder al contenido. Nada más fatal que mucha organización y poco contenido. Es preferible que haya mucho contenido y poca organización. La organización se va a ir dando poco a poco de manera práctica. Es decir, comprobando las cosas, viendo si funciona y si no funciona, cambiando las estructuras organizativas. Pero siempre a partir del contenido, es decir, del conocimiento, de la práctica. Quienes realizan, o por lo menos intentan realizar las prácticas nahuálicas en su intimidad, ya tienen un punto de partida afuera. Después de eso viene el conocimiento tonálico, el conocimiento mundano, si quieres, la historia, las cosas que pasaron, para tener una visión perspectiva. Y ya con el tiempo subirán las organizaciones. Creo que en este momento es muy pronto para pensar en organizar lo que debe pasar. Creo que dentro de 2 generaciones es cuando grandes masas empezarán a entender de qué se trata este movimiento. Cuando digo grandes masas no me refiero nunca a la mayoría. La sociedad nunca es movida por la mayoría, siempre es movida por una minoría que cobra conciencia. La mayoría sigue por inercia. Pero se necesita un punto crítico, digamos un 10% de la sociedad convenientemente polarizada y entrenada, atrae a los demás siguen detrás. Y eso es lo que cambia la historia. Siempre ha sido así y será así. En este momento estamos creando las bases. También saludos a, bueno, ahí vemos a May, nos está mostrando. ¿Sí ibas a decir algo, May? Hace el micrófono. Sí, Entonces, el folleto de la Confederación de Anáhuac, comentarlo, nada más ahí que ya va a estar disponible, y pues la idea es tener materiales para hacérselos llegar y que ahí en su misma, en el lugar donde están, se sigan formando, porque muchas veces para aprender algo tienes que explicarlo. Entonces, teniendo materiales, pues la idea es como que se vayan entendiendo, ¿no? O sea, claro, es cuestión de estudio. es cuestión de estudiar, ajá, de estudio, Sí. y saber a dónde aplicarlo, ¿no? O sea, también después de que lo sabes, ¿dónde lo vas a aplicar, ¿no? Generando Correcto. qué, ¿no? Es por ahí la A mí cuestión. está quedando pendiente una cosa sobre estos folletos y otros temas. Y creo que vale la pena hacer un encuentro de una media hora para hablar de eso. ¿Qué les parece? Sí, yo creo que Y sí. de dónde se pueden adquirir y cómo. Ujú. Ujú. Yo también necesito tener claridad al respecto. ¿Qué les parece si aprovechamos que mañana es inicio de trecena, empieza la trecena de mono, Ujú. y hacemos un pequeño programa únicamente con fines de difusión de con qué materiales contamos hoy, dónde están? Y en qué consiste, qué contienen estos materiales. Por ejemplo, me Ándale. gustaría que nos hablaran un poquito más de ese proyecto y los demás que tienes. Sí, sí, justamente. Hoy iba a mencionar algunas cosas que leí ahí, por ejemplo, de la calpulcracia, y que Anáhuac es un elemento de la calpulcracia, ¿no? Pero vamos, nos íbamos a extender a ¿Les otros parece temas. mañana? ¿Media Sí, hora? órale, Queda va, pendiente entonces. ya está. Bien. Perfecto, genial. Sí, pues así ya lo tratamos. Mientras, ¿en dónde Sí. están estos folletos? Bueno, a los que estén viendo y que quieran ir a comprarlos. Bueno, ahorita tenemos ya disponibles ahí por la Alameda Central, en Doctor Mora número 5. ¿Te parece si lo Eh, escribes en el lo voy a comentario, escribir, los ajá, comentarios de este? del Sí, porque video. así de palabra no, escríbalo para que la gente sepa bien la dirección. Sí, 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 por ahí les voy a hacer. Y de hecho, o sea, ahorita estuve un poco enfermo en la semana, entonces quedé ahí pendiente con hacer publicaciones y avisar. Pero bueno, salgo del bache y ya me enfoco bien en atender las peticiones, porque ya hay varias personas en Guadalajara, en Michoacán, que me han contactado, han escrito ya en la página y ya me hicieron como un pedido de almanaques y de folletos. Pero de momento, para los que están en la Ciudad de México, en Doctor Mora número 5, en la Alameda Central, Centro Artesanal se llama el lugar. Ahí pueden encontrarlos con un amigo que tiene ahí tanto almanaques como folletos. Mañana lo ratificamos, si te parece. Mañana les damos bien el dato, sí. Queda. Y pues también vamos a sacar igual unos videos que los van a ver por la noche ya en el transcurso de la semana. También detalle otro poco más. Pero bueno,
también para que no se lo pierdan. También saludos a Zoraida Sein, a Federico Quintela, que está allá en Montevideo, Uruguay. Nos comenta, bueno, está agradecido por este conocimiento valioso que encuentra en los programas. Ah, y bueno, nos comenta, gracias Frank por la sugerencia de ensoñar del sábado pasado. Entonces, pues yo creo Bueno, que estuvimos varios hablando de ese asunto. Es intentarlo y verás que eso tiene su propio fruto. No esperen tampoco soluciones mágicas, ¿ok? Hay que trabajar. también Jesús Flores, saludos. Estaba escuchando el programa de la semana pasada y vi la notificación de que ya estaban con el siguiente pilar. Eso, bueno, este es el tercer programa, es el segundo. Segundo Este, pilar de ese programa y la semana que viene tratamos el tercer pilar en nuestro cuarto programa de esta serie, que va a ser Toltecayos. Deja adelanto que, así como, digamos, la civilización influyó en el chamanismo construyendo el nahualismo influyó en la civilización construyendo la Toltecayo. Esa es la articulación y allá vamos. exacto. También a TVO. No se habla de invasión por gallinas unos y por otro lado, para mantener el sistema sin que nadie se dé cuenta, lo que Claro, nos se comenta. trata de eso, hay un estado de colusión, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Yo prefiero no agarrar cuerda con eso porque me irrito. Sí. Sí, Dior 3596 pregunta para Frank, ¿crees que tú que el nahualismo es un sistema prepoliteísta o tal vez posteísta El o tal vez... nahualismo no es teísta, simplemente no acepta la existencia de seres sobrenaturales, es natural, es el contacto con la naturaleza. Nahualismo y chamanismo no es teísta en absoluto. Eso no significa que, bueno, alguien que practique nahualismo no pueda creer en lo que le dé su reverenda gana, porque para eso es libre, ¿no? Pero sí les puedo decir algo, mientras más creencias cargas, más difícil es ensoñar. Nos comenta que Así sí, que respecto, y un poquito más sobre esto, respecto a teísmo y politeísmo, monoteísmo, esas son imágenes creadas por la cultura cristiana. En realidad, el monoteísmo no es más que una degeneración de la idea religiosa. La religiosidad original reconoce que el mundo está lleno de poderes. ujú. También o tal vez institucional como lo fue el Tantra al periodo védico. Eso es un gran tema, o como lo fue, o lo sigue siendo el Bon dentro de la cultura budista. Sabes que no nos da tiempo a hablar de eso ahora, pero es un tema que merece el nahualismo, sigue presente, lo hablaremos la semana que viene. El nahualismo, Exacto. es decir, la toltequidad no se entendería sin el nahualismo. Sí, también, de hecho, justamente estamos pensando en una serie de programas que podamos sacar donde pues, respondamos a preguntas que Sí, se quedan en el aire porque es muy sí. complejo de responder y dan para distintas series, ¿no? de Sabes que tendremos que programas. recuperar los domingos, porque Sí, se nos está yendo de la mano el tiempo. Se nos está también, yendo de la mano el tiempo. Las preguntas nomás arman un programa. Yo creo que hay exacto, que también. restringirle el tiempo a los programas y pues eso se puede hacer recuperando el domingo en la mañana. Mañana ya nos ponemos de acuerdo. Sí, exacto. También saludos ya estamos por terminar, a Tefsarcan. Cada charla es única, aporta información fácil y fácilmente. Gracias por compartir. Gracias a ti. Sí, Natura, Sofía y Giovanna, me encanta este tema, me ayuda a tener conciencia. Si mal no recuerdo, creo que tomas clases con Rampam y con Miguel, entonces se andan muy activa. Araceli Cano Román, también manda gracias. Ren 7424. Todavía estoy esperando que alguien se ponga en contacto conmigo. Entonces, si nos escribiste en la página de Iglesia Tolteca, pues ahí vamos a responder El ya que, contacto está abierto, puedes escribir cuando quieras. exacto, sí, ahí cuando nos podamos meter, pues ahí cualquiera te va a responder. Harmactub, saludos a los toltecas de Anáhuac. También Leopoldo Magallanes Ávila, hace falta una tienda para los libros y demás materiales. Saludos, maestro. Hablaremos mañana de eso, ya se está armando algo así más o menos. No ha sido nuestro énfasis, ¿eh? La verdad, no hemos enfatizado en eso durante años, pero hay que hacerlo. Es un requisito para la difusión.
Exacto. Y bueno, pues con esto cerramos y pues nos estaremos encontrando entonces el día de mañana, inicio de trecena, es uno mono. Y bueno, pues será un poco más breve y platicaremos solamente sobre estos folletos, para que los Sobre sus tengan contenidos, presentes. cómo no. Exacto. Y pues estaremos encontrándonos también la próxima semana del sabatino. Entonces, no sé si quieran agregar algo para cerrar. Por mí, nos vemos. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Saludos a todos. Chao. Buen fin.